Hola a todos, buenas tardes. ¿No se conectó nadie hoy? ¿No hay nadie por ahí atrás que me salude? Buenas, buenas. Me parece que no. Voy a darle clase sola. Ahí está Gabriela, me saludó por el chat. Hola Gabriela, buenas tardes, gracias por saludarme. Hola, ¿alguien más por ahí? Que me diga hola, que me salude. ¿Hay alguien por ahí atrás? Hola, ¿qué tal? Ahí va, ahora sí, buenas. Hola Lucía. Hola a todos los que se van sumando, bienvenidos. Bueno, mientras esperamos unos minutos, los invito, como siempre, ahí está, como hicieron Natalia, Gaby, que prendieron la cámara, muchas gracias. Los invito a prender la cámara, a saludarme. A ver quién está por ahí. Buenas, ahí Nati me saluda con la mano. Hola a todos. No encontraba dónde el coso para hablar. No, no Hola, hay buenas problema. tardes. No hay problema, no hay problema. Buenas tardes. Ahí está, y también Lucía prendió la cámara, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, mientras se van conectando todos, voy a buscar el Power de hoy. Así podemos arrancar. Vamos. Hola a todos los que se van sumando ahí, que somos más. Bienvenidos a todos. Hay un montón de gente acá en sala de espera, así que vamos a esperar un minutito más. Si se van sumando por ahí, ya empezamos. Ahí estamos, ahí se van sumando los de sala de espera. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Bueno, mientras se siguen sumando, vamos a charlar un poquito sobre la clase de hoy, ¿sí? Antes de empezar con lo que es el contenido teórico. Y algo que les quería aclarar, ¿sí? Antes de empezar con todo, es el tema de la plataforma, ¿sí? Que no sé qué pasó, vieron que yo les comenté por el grupo de WhatsApp. Yo la clase pasada en realidad les subí un trabajo práctico, un multiple choice, como van a tener generalmente casi todas las clases, que yo les contaba en la clase 1, pero no sé por qué no les figura a ustedes. Me parecía raro, como les dije por el grupo de WhatsApp, me parecía raro que no lo había hecho nadie. Así que evidentemente no les aparece, no sé muy bien por qué, se ve que fue un error de la plataforma o no sé, porque acá me figura como que yo lo subí, pero como que nadie lo hizo. Entonces, yo que les pregunté el otro día me dijeron que no les aparecía. Así que por eso les dije, no se preocupen por ese primer trabajo práctico, ¿sí? Después lo voy a borrar porque evidentemente no funciona. Así que olvídense, ¿sí? Vamos a arrancar directamente con el TP de la clase de hoy, que esperemos que lo pueda subir sin problemas. Eh, Así que lo único que tenían que hacer era el ejercicio ese chiquitito que estaba en el Power número 1, ¿sí? Que como ya les dije, las respuestas estaban ahí, pero la idea era también que piensen un poco los roles y las responsabilidades de cada puesto, ¿sí? Así que, como vamos a hacer siempre, a lo último de la clase vamos a charlar un poquito de eso, a abrir al debate para que conversemos sobre eso. Eh,
y me cuenten a ver más o menos qué pensaron y demás, ¿sí? Pero bueno, aclararles eso, el primer trabajito práctico que se subió mal o no sé qué pasó con la plataforma, ese no lo van a hacer, ¿sí? No, nos olvidamos. Era muy chiquitito igual, era muy simple por ser el primero, pero vamos a arrancar directamente con el TP de la clase de hoy, ¿sí? Que hoy, antes de terminar la clase, te los voy a mostrar más o menos cómo es, ¿sí? Qué preguntas tienen, como para que las vayan pensando, ¿sí? O las pensemos entre todos, y después, por supuesto, se les haga mucho más fácil cuando lo vayan a realizar, ¿sí? Bien, eso entonces, como nos organizamos siempre, que yo les contaba la primera clase, la primera hora y media aproximadamente de clase, ¿sí? Va a ser todo más contenido teórico, y la última media hora la vamos a dejar siempre para abrir a dudas, a preguntas, a inquietudes, ¿sí? Para que charlemos un poco, ¿sí? Sobre cómo vienen con el contenido, ¿sí? O si queda alguna duda de lo que estuvimos viendo a lo largo de la clase, y demás, ¿sí? Entonces, el ejercicio ese que tenían de la clase pasada lo vamos a dejar para corregir bien para lo último de la clase de hoy. Bueno, bienvenidos a todos, ya somos más del doble de lo que éramos hace un ratito, así que bienvenidos a todos los que se fueron sumando por ahí. Vamos a arrancar con el contenido teórico, ahora sí, sin más preámbulo. Y para la clase de hoy vamos a charlar de un tema importantísimo en nuestro rol, que es la comunicación. Algo tan básico y que parece tan simple, pero termina siendo bastante complejo cuando uno trabaja, mejor dicho, cara a cara con cualquier tipo de persona que llegue a un centro de salud, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando empezamos a ver la definición de quién es el personal de secretariado médico, ¿sí? De qué se encarga más o menos, que eso depende mucho justamente del sector donde se desempeña y demás, hablábamos de esto de que somos la cara visible, ¿sí? Del servicio, ¿sí? Generalmente cuando un paciente o un médico de otro sector o un proveedor se acerca al centro de salud, somos la primera persona con la que se encuentra, ¿sí? Siempre y cuando no trabajemos en un sector que no sea, ¿sí? Atención al público. Puede ser quizás un sector que sí trabaje con atención al público, pero un poco más como de un sector, a ver, como les digo, de un sector siguiente, por ejemplo, no sé, el secretario de quirófano, ¿sí? Quizás asigna turnos exclusivamente para quirófano, entonces no es la cara visible del servicio de admisión, por ejemplo, ahí sería diferente. Pero bueno, siempre en nuestro rol está esto de trabajar en atención al público, ¿sí? A los pacientes, o, ¿se acuerdan que en la clase pasada nosotros decíamos a los asistentes, ¿sí? Porque aquellos que asisten al centro médico, ¿sí? Sin importar si son pacientes, proveedores, visitadores médicos, etc. Entonces la comunicación es algo clave para nosotros, ¿sí? Por eso lo vamos a trabajar tanto y lo vamos a trabajar a lo largo de todo el curso, ¿sí? Siempre vamos a traer ejemplos de comunicación, ¿sí? Cómo dar una buena comunicación, tener una buena comunicación, ¿sí? Y pensando siempre en esto que yo les voy a insistir un montón, que nosotros trabajamos con pacientes, ¿sí? Los pacientes son personas que llegan a un centro de salud, a un sanatorio, a una clínica, a un hospital, a donde sea, porque tienen un problema real, ¿sí? De salud, ¿sí? Es como yo les decía la clase pasada, no es que me levanto un día y digo, bueno, qué ganas hoy de pasar por el hospital, ¿sí? A que me controlen algo, ¿sí? Uno va, ¿sí? Obviamente va a hacerse controles, a prevención, pero uno va a un hospital, a un médico, una consulta, un consultorio y demás, porque hay una necesidad real, ¿sí? Hay una enfermedad, hay una patología, algo que nos duele, algo que nos molesta, ¿sí? Entonces, siempre focalizando en esto, ¿no? ¿Por qué necesitamos tener una buena comunicación? Bueno, porque es la base de nuestro trabajo, ¿sí? Y porque trabajamos con pacientes, ¿sí? Con personas que vienen con alguna patología, con algún dolor, ¿sí? Con alguna enfermedad, muchas veces bastante complejas. Entonces necesitamos tener una buena comunicación, ¿sí? Para que el paciente nos pueda entender, ¿sí? Para que nosotros podamos entender cuál es la demanda o la necesidad de ese paciente, ¿sí? Para qué nos está pidiendo un turno, para qué, o nos está pidiendo ayuda con algo, con alguna autorización, etcétera, ¿sí? Entonces, con lo que sea, siempre terminamos de alguna forma siendo la cara visible, entonces es fundamental la comunicación. Entonces, vamos a empezar hablando de justamente eso, ¿no? Como dice el título, el equipo de salud y comunicación. Bien, vamos a empezar hablando desde la base, ¿sí? Vamos a definir qué es la comunicación y la vamos a ir mechando con nuestro rol, ¿sí? Entonces, en primer lugar,
¿Qué es la comunicación? ¿Sí? Como dice el Power, en términos generales, comunicación es el proceso de transmitir y recibir ideas, información, mensajes, ¿sí? Etc. ¿Bien? Esto que estamos teniendo acá es comunicación, ¿sí? Es yo les estoy comunicando ideas, conceptos, ¿sí? Y demás, y ustedes lo están recibiendo. Ahora, piensen en la complejidad de la comunicación, ¿sí? Porque todos y cada uno de ustedes, en este momento son, ¿cuántos son? Somos 27, ustedes son 26, todos y cada uno de ustedes, los 26 que está acá presente en la clase, ¿sí? Por más que yo diga el mismo concepto, cada uno de ustedes lo recibe de forma diferente, ¿sí? Quizás hay alguien que está copiando y se pierde algo que yo digo, ¿sí? O quizás hay alguien que está escuchando atentamente, pero la comunicación depende mucho de las experiencias de uno mismo, ¿sí? Los deseos de uno mismo, ¿sí? Las vivencias y demás. Entonces, la comunicación, ¿sí? Por más que nosotros le comuniquemos lo mismo a dos pacientes, esos 2, 3, 4, 5 pacientes, o quienes sean, no lo van a recibir de la misma manera, ¿sí? Por eso es importantísimo lo que vamos a hablar, el término que vamos a hablar a lo largo de la clase, que es la comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, comunicación es el proceso de transmitir, recibir ideas, información, mensajes. Es un fenómeno social y humano que está presente en todos los órdenes de la vida, ¿sí? Como humanos, ¿sí? Como seres humanos, somos seres sociables, ¿sí? Necesitamos comunicarnos siempre con los demás. Y en lo que es el equipo de salud, la buena comunicación, o lo que vamos a llamar como comunicación efectiva, es fundamental, ¿sí? Como les decía recién, es la clave de cualquier relación humana. Ahora, antes de hablar y meternos de lleno con la comunicación, tenemos que pensar un poquito cómo son las organizaciones, yendo, por supuesto, o ejemplificando con lo que son hospitales, o clínicas, o centros de salud, ¿sí? Entonces, en primer lugar, yo ahí les puse los hospitales, los centros de salud y demás, son organizaciones, ¿sí? Son establecimientos, pero fundamentalmente son organizaciones que tienen una historia, tienen una cultura, donde se desarrollan muchísimos y muy complejos procesos de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Sí? Porque nosotros vamos a estar inmersos, ¿sí? Vamos a estar trabajando en un hospital, en una clínica, en un sanatorio, ¿sí? ¿Qué son las clínicas, los hospitales, los sanatorios? Bueno, como les dije recién, son organizaciones, ¿sí? Vamos a trabajar solos, ahí sentaditos en nuestro escritorio y solitos. No, vamos a trabajar con mucha gente, con proveedores, con médicos de diferentes sectores, con otros sectores, si es una clínica o un hospital, ¿sí? Con más personal de secretariado que trabaje a nuestra par, ¿sí? Entonces, nuestro primer objeto de estudio, ¿sí? Van a ser las organizaciones, ¿sí? ¿Qué son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo se componen? ¿Quiénes conforman las organizaciones? Entonces, vamos a definir en primer lugar qué es una organización, ¿sí? Porque yo les digo, un hospital es una organización. Bueno, pero ¿qué es una organización? ¿Cómo se define? ¿Sí? Cuando hablamos de organización, hablamos de un sistema social que está compuesto por personas o por grupos de personas que se interrelacionan entre sí y utilizan recursos con los que desarrollan actividades tendientes al logro de objetivos comunes. Vamos a desglosar un poquito esta definición. Una organización, ¿sí? Es una construcción social, ¿sí? Puede estar formada por personas, ¿sí? Por pocas, por un grupo de personas, ¿sí? No importa qué cantidad. Pero una organización siempre tiene un fin determinado, ¿sí? El fin, por ejemplo, de un hospital, ¿sí? Yendo bien a lo general, ¿no? El fin de un hospital, ¿cuál es? Prestar servicios de salud, ¿sí? Atender a los pacientes que vengan buscando esto, ¿sí? Una atención en salud. ¿Bien? Ese es el fin, ¿sí? O el objetivo que ahora vamos a ver bien de los hospitales. Ahora, si yo les digo no sé, una escuela es una organización, sí, también. Es un sistema social que está compuesto por un montón de individuos, ¿sí? Que tiene un objetivo, ¿sí? Final, digamos, o un objetivo en común, todas las personas que trabajan ahí, ¿sí? Que al fin y al cabo es educar, ¿sí? Entonces, una organización puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser un club, puede ser una obra social, ¿sí? Siempre son, como dijimos,
una construcción social, un sistema social, ¿sí? Que está formado por personas que tienen un fin determinado, ¿sí? Vamos siempre al ejemplo de los hospitales o las clínicas. El hospital o la clínica o el sanatorio o el consultorio, ¿sí? El ejemplo que ustedes quieran. Yo digo hospital así en lo general, ¿no? Pero entra cualquier categoría. Un hospital, ¿sí? Dijimos, tiene como fin brindar atención médica, ¿sí? Atender a los pacientes que demandan una atención en salud, ¿sí? Ahora, ese hospital, como organización en sí, para lograr ese fin, usa ciertas herramientas, ¿sí? Ciertos productos, ¿sí? Que permiten llegar a ese objetivo, ¿sí? Vamos a suponer que acá, entre todos, que ahora somos más, somos 31, bienvenidos a los que se fueron sumando. Vamos a suponer que acá entre nosotros, todos los 31 que estamos acá, queremos abrir nuestro propio hospital, ¿sí? ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, a ver, ¿quién pone casa? Listo, ponemos un hospital, un escritorio, ponemos a alguien, personal secretariado, ya está. No, para armar un hospital se necesitan un millón de cosas. Se necesitan insumos, herramientas, personal médico, ¿sí? Se necesita una infraestructura, ¿sí? Se necesitan consultorios, camillas, bueno, y todos los insumos médicos que se les pueda ocurrir, ¿sí? Entonces, esta organización, este hospital, esta clínica, como sistema social, para llegar a ese fin determinado, ese objetivo, utiliza un montón de herramientas y un montón de recursos, ¿sí? Ahora, hace un ratito hablábamos que el objetivo de un hospital es la atención médica, ¿sí? Brindar atención en salud, ¿sí? Ahora, todas las organizaciones como tal están compuestas de 4 ítems que vamos a ver uno a uno. El primero son objetivos y metas. El segundo, que no lo vamos a ver, son recursos humanos. El tercero son recursos materiales. Y el cuarto es información. Yendo al primer elemento que caracteriza a una organización, tenemos los objetivos y las metas, ¿sí? Los objetivos, como dice ahí el Power, son los fines hacia los que se destina el trabajo de cada organización, ¿sí? Por ejemplo, un hospital, dice ahí, tiene como objetivo prestar atención médica asistencial. Hablábamos hace un ratito, ¿sí? Atender a los pacientes, brindar asistencia médica, ¿sí? Todos sinónimos, ¿sí? Es el objetivo general de un hospital. Ahora, cuando hablamos de metas, ¿sí? Las metas son como fines más específicos que generalmente se expresan en forma cuantitativa. Por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de algo cuantitativo, hablamos de algo que se expresa en cantidades, ¿sí? Por ejemplo, la meta de un hospital puede ser atender a 500 personas por mes, ¿sí? Es algo que se baja en cantidades, ¿sí? Ya no es en lo general atender a los pacientes, ¿sí? Estamos frente a una meta un poco más real. O, no sé, el objetivo no sé, de un consultorio médico es tener convenio con 10 obras sociales diferentes, ¿sí? Entonces las metas es algo que se puede medir, es algo cuantificable, ¿sí? Eso es, en lo general seguimos de las organizaciones. Dijimos, si nosotros, acá, los 31 que somos, queremos abrir nuestro propio hospital, ¿sí? ¿Qué vamos a necesitar en primera instancia? Además de tener el objetivo de armar el hospital y tener el objetivo de atender a los pacientes, ¿sí? Y las metas que nos pongamos, ¿sí? Que pueden ser, como dice ahí, 500 personas, no sé, llegar a construir no sé, 20 consultorios, tener 50 camillas, ¿sí? Son todos metas, ¿sí? Bien cuantificables. Ahora, lo segundo que vamos a necesitar, ¿sí? Además de los objetivos y las metas, obviamente son personas que trabajen para la organización, ¿sí? Y a eso lo conocemos como, por supuesto, recursos humanos, ¿sí? Un hospital, una clínica, un sanatorio necesita recursos humanos, ¿sí? Y cuanto más grande la organización, más recursos humanos va a necesitar, ¿sí? Piensen que por ahí un consultorio médico, ¿sí? O un policonsultorio tiene una sola persona, están ustedes ahí atrás del escritorio trabajando solos, ¿sí? Como personal de secretariado médico. Ahora, si pasan a trabajar en la clínica es un poquito más grande, ¿sí? Va a tener más personal de secretariado, más médicos, ¿sí? No sé, personal de maestranza, ¿sí? Entonces ya van a tener, o ya van a necesitar más cantidad de recursos humanos. Entonces los recursos humanos, yendo a la definición que nos dice el Power, son las personas o los grupos de personas que trabajan en la organización, ¿sí? ¿Para qué van a trabajar en esa organización? Bueno, para cumplir el objetivo de la organización.
¿sí? Nosotros, ¿para qué vamos a trabajar como personal de secretariado médico? Bueno, para hacerle la admisión al paciente, por ejemplo, ¿sí? Para gestionar autorizaciones, para gestionar internaciones, ¿sí? Entonces, ¿todo eso para qué lo vamos a hacer? ¿Porque tenemos ganas de sentarnos a hacer todo eso? No, porque donde vamos a trabajar, la organización, sea una clínica, un hospital o lo que sea, tiene como objetivo la atención en salud de los pacientes, ¿sí? Entonces, todas las personas que trabajan en una institución tienen como objetivo en común, ¿sí?, llegar al objetivo general de esa organización, brindar atención médica en nuestro caso. Después, ¿qué más vamos a necesitar si queremos abrir nuestro propio hospital? ¿Sí? Además de personas, recursos humanos. Vamos a necesitar recursos materiales, ¿sí? Y por recursos materiales nos referimos a todos los recursos que se pueden necesitar, ¿sí? Para abrir un hospital vamos a necesitar un lugar, ¿sí?, un medio físico, ¿sí? Vamos a necesitar un edificio, ¿sí?, un lugar grande, ¿sí?, un hospital generalmente es grande. Vamos a necesitar todos los insumos, las materias primas, ¿sí? Vamos a necesitar no sé, camillas, y tensiómetros, y termómetros, y guantes, y gasas, alcohol, todo lo que se puedan imaginar que hay en un hospital, ¿sí? Son todos recursos materiales que se necesitan. Y por supuesto, como dice ahí, recursos financieros, ¿sí? Obviamente para abrir un hospital vamos a necesitar mucha plata, fundamentalmente, ¿sí? Más allá de toda la regulación y demás que tenemos que cumplir, hace falta mucha plata, ¿sí? Entonces necesitamos un lugar, todos los insumos, toda la materia prima y, por supuesto, plata, ¿sí? Dinero, préstamos, como dice ahí, etc. Esto es común a cualquier organización, todo esto que estamos hablando, ¿sí? Si queremos abrir un hospital o si queremos abrir nuestra propia prepaga, lo mismo, ¿sí? Vamos a necesitar materiales, ¿sí?, un lugar donde ponernos, vamos a necesitar ya no tanto quizás insumos médicos como una camilla, pero sí vamos a necesitar otro tipo de insumos, ¿sí?, otro tipo de materia prima, ¿sí?, computadoras, teléfonos, ¿sí? No digo que en un hospital no haya, pero ya se van a necesitar otro tipo de insumos, pero igual, a lo que voy es, igual necesitamos insumos, recursos materiales, necesitamos personas, recursos humanos, necesitamos tener un objetivo y una meta clara, como hablábamos hace un ratito, ¿sí? Y lo último, que tiene toda organización, es información, ¿sí? Y acá nos vamos a ir metiendo de a poquito en lo que es la comunicación como tal, ¿sí? Que dijimos que en esta clase vamos a hablar de comunicación para todos aquellos que se fueron sumando ahora en los últimos minutos. Lo último, entonces, que conforma a una organización, el último elemento, es información, ¿sí? Ahí tienen la definición, dice, es el conjunto de datos generados por la mente humana que se expresan en diferentes formas, ¿sí? La información, ¿sí?, dicho simple y conciso, ¿sí?, necesitamos información para poder hacer cualquier gestión, ¿sí? Necesitamos tener información de, por ejemplo, si queremos abrir nuestro propio hospital, ¿dónde lo vamos a abrir? ¿Qué capacidad va a tener? ¿A cuántos pacientes puede atender? ¿Va a tener sector de guardia o no va a tener? ¿Cuánto personal de secretariado vamos a necesitar? ¿Sí? Entonces, cualquier organización necesita información, ¿sí? Y no solo información de ese tipo, sino pensemos en un hospital, que los hospitales y las clínicas y demás cuentan con otro tipo de información sumamente necesaria para también nuestro trabajo como personal de secretariado. Por ejemplo, datos o información sobre los pacientes, ¿sí?, sobre los datos que están en las historias clínicas, ¿sí?, o para gestionar o para armar una historia clínica, ¿sí?, o para los formularios de internación, ¿sí? Todo esto son todas cosas que vamos a ir viendo, por supuesto, a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, hasta acá dijimos, un hospital, una clínica, un consultorio son organizaciones, ¿sí? Las organizaciones son sistemas sociales que están compuestas por personas y tienen un objetivo en común. En el caso de un hospital, dijimos, brindar atención médica, ¿sí? Todas las organizaciones, ¿sí?, podemos hablar, como dije antes, de un hospital, de una escuela, de una obra social, ¿sí?, la organización que quieran, cuenta, ¿sí?, o necesita de 4 elementos fundamentales. El primero dijimos objetivos y metas, ¿sí?, tener un objetivo general, ¿sí?, por qué se abriría esa nueva institución. Recursos humanos, ¿sí?, qué personas van a trabajar en la institución, ¿sí?, para llegar a ese objetivo. Los recursos materiales, todos los insumos, materias primas, ¿sí?, gestiones edilicias y demás. Y lo último, la información, ¿sí?, todos los datos que se necesiten para poner a funcionar la organización de la que estemos hablando, ¿sí? Ahora,
Nosotros, además de esto, ¿sí? Bueno, nosotros, existe una clasificación de dos tipos de organización. Existen las organizaciones formales y las organizaciones informales. Las organizaciones formales, ¿sí? Están formadas por una serie de normas, de estructuras, de procedimientos, ¿sí? Que organizan toda la organización, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, una organización formal tiene una cierta estructura, ¿sí? Y tiene ciertas normas que hay que seguir, ¿sí? Entonces, ¿un hospital es una organización formal? Sí, por supuesto, hay una jerarquía, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar para, o vamos a tener un jefe o una jefa, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en tal sector, ¿sí? Vamos a seguir las normas de ese sector, ¿sí? Por ejemplo, yendo a un ejemplo muy simple, si yo estoy trabajando en un hospital donde no se atiende la obra social IOMA, ¿sí? Y de repente viene un paciente que es de IOMA, yo no le puedo decir, sí, pasa tranquilo, no pasa nada. Porque hay un conjunto de normas que yo tengo que seguir, ¿sí? Si acá no se atiende IOMA, bueno, ese paciente no se puede atender por acá, ¿sí? O si se puede atender, pero tendría que pagar particular, ¿sí? Entonces, a lo que vamos es, organizaciones formales tienen ciertas normas, ¿sí? Entonces, un consultorio pasa lo mismo, ¿sí? Por más que sea chiquito y atienda un solo médico, pasa lo mismo, tiene normas, ¿sí? Tiene una estructura y ciertos procedimientos que tenemos que conocer en primer lugar y seguir para poder trabajar, ¿sí? O desempeñarnos de la mejor manera. Y después, por el otro lado, por supuesto, también existen lo que son las organizaciones informales, ¿sí? Que acá no entraría un hospital o una clínica o un consultorio, porque las organizaciones informales nos hablan más de un grupo de gente, ¿sí? Que se junta, ¿sí? Por ejemplo, como que digamos, bueno, acá ahora somos 32, alguien más se sumó por ahí, los 32 queremos juntarnos, ir a tomar algo, ¿sí? Hacer una juntada por el curso, ¿sí? Eso no sería una organización formal, sería una organización informal, ¿sí? O sea, una organización ¿sí? Es un sistema social, está compuesto por muchos individuos, ¿sí? Que tienen un objetivo, ir a tomar algo, por ejemplo, ¿sí? Pero no hay una estructura, ¿sí? No hay normas que seguir, ¿sí? O, no sé, un grupo de amigos que se junta a, no sé, mirar un partido de fútbol, ¿sí? Ahí no hay normas, no hay procedimientos a seguir, no hay una jerarquía, ¿sí? Entonces, esas son organizaciones informales. Obviamente, dentro de organizaciones formales tenemos organizaciones informales. ¿Por qué? Por ejemplo, si ustedes están trabajando en el sector de admisión, junto con otras 3 personas, ¿sí? En admisión, y de repente todos ustedes se juntan y dicen, bueno, vamos a almorzar acá a la vuelta, ¿sí? Eso es una organización informal, ¿sí? Pero que sale, digamos, ¿sí? Entre comillas, de una organización formal, ¿sí? Bien, y lo último sobre organizaciones, y ahora sí terminamos con este concepto y nos metemos de lleno en lo que es comunicación. Lo último sobre organizaciones es cuáles son los contextos de las organizaciones, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Las organizaciones están inmersas dentro de la sociedad, ¿sí? Un hospital está dentro de una sociedad, ¿sí? No es lo mismo un hospital en Buenos Aires que un hospital en La Pampa, que un hospital en Formosa, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una organización, en primer lugar, está inmersa dentro de una sociedad, ¿sí? Esa organización, a su alrededor, funcionan un montón de otras organizaciones, ¿sí? Hay un contexto que las atraviesa, que define su funcionamiento. Este contexto lo vamos a dividir en 3, ¿sí? Contexto, como dice el dibujito ahí, el cuadradito. Contexto de vinculación próxima, contexto de vinculación intermedia, contexto de vinculación general. Vamos a ir por el de vinculación próxima, sí, vamos a ir así, en ese orden. El de vinculación próxima, ¿sí? Son todas las organizaciones que interactúan o que influyen, podríamos decir, en el funcionamiento de la organización, ¿sí? Vamos a pensar, vamos a seguir con el ejemplo del hospital, ¿sí? Estamos hablando de una organización que es un hospital, ¿sí? Organización, ay, no me deja agarrar el lápiz, esperen, acá. Organización, estamos hablando de un hospital, ¿sí? Lo voy a abreviar. De un hospital. Contexto de vinculación próxima serían, dijimos, todas las organizaciones que interactúan
con este hospital del que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué otras organizaciones podrían interactuar con un hospital? ¿Sí? El hospital, ¿qué podría llegar a necesitar? Por ejemplo, va a necesitar a alguien que le traiga insumos, proveedores. Va a necesitar también pacientes que vengan a atender. Va a necesitar, o es necesario que tenga una regulación y hay un organismo que controla que el hospital siga con una normativa o una ley o como corresponda, ¿sí? Entonces, todo eso que yo les estoy diciendo, todos esos ejemplos, forman el contexto de vinculación próxima, ¿sí? Si yo voy a abrir un hospital, necesito conocer la normativa del lugar donde lo voy a abrir, ¿sí? Qué se puede y qué no se puede hacer. Voy a necesitar comprar insumos, voy a necesitar contratar gente, voy a necesitar pacientes que vengan a atenderse, voy a necesitar médicos que trabajen acá, ¿sí? Bueno, todo eso son o conforman la vinculación próxima, ¿sí? Entonces son organizaciones, formales o informales, pero que influyen en el funcionamiento, en nuestro caso este que estamos hablando, de este hospital, ¿sí? Este hospital supuesto del que hablamos. El contexto de vinculación intermedia, bueno, intenté subrayar, me quedó medio, ahí está. El contexto de vinculación intermedia, ¿sí? Vamos a decir, son todas las organizaciones, ¿sí? Que trabajan, o vamos a decir, que hacen lo mismo que la organización de la que estamos hablando, ¿sí? Otros hospitales, otras clínicas, otros consultorios, ¿sí? Entonces, ¿son necesarias? Sí, por más que hagan lo mismo que la organización que estamos hablando, por más que hagan si yo me abro mi propio hospital y abre otro hospital acá a 5 cuadras. ¿Es necesario que se abra ese hospital? Sí, es necesario, ¿sí? Porque quizás ese hospital atiende con una obra social que yo no atiendo, ¿sí? Yo como me pongo como hospital, ¿no? Que yo no atiendo. Entonces, tengo que derivar al paciente a ese otro hospital o a esa otra clínica. O quizás vieron que esto pasa mucho, ¿sí? Pasó mucho durante la pandemia, esto de que no había camas disponibles para los pacientes, porque estaba todo colapsadísimo. Sigue medio colapsado, pero en pandemia se vio muchísimo, ¿sí? Entonces, es súper necesaria que haya otros hospitales, ¿sí? Que haya otras organizaciones que hagan lo mismo que la organización, que el hospital, por ejemplo, ¿sí? Es fundamental, ¿sí? Súper necesario. ¿Bien? Y por último tenemos contexto de vinculación general, ¿sí? Toda organización, les dije hace un ratito, está inmersa dentro de una sociedad, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el contexto de vinculación general sería, a ver, te los pongo en palabras simples, sería todo el sistema que nos rodea. Sistema social, sistema político, sistema cultural, ¿sí? Todos acá somos de Argentina, creo, o casi todos, quizás soy alguien que no, pero somos o vivimos en Argentina, ¿sí? Entonces, todos en general tenemos una serie de comportamientos, de deseos, de actitudes, de costumbres, ¿sí? Es una palabra que quizás se les hace más fácil, ¿sí? Tenemos ciertas costumbres, ¿sí? Más allá de lo que dice la normativa general de la sociedad, ¿sí? A ver, por ejemplo, como decirles, en Argentina es súper común tomar mate, pero en otro país quizás no conocen lo que es el mate, ¿sí? Y si voy tomando mate por la calle, por ahí me miran raro, ¿sí? Entonces, esa es la vinculación general, es todo el sistema que rodea a la organización, ¿sí? Una población, ¿sí? Por más diferente que sea, ¿sí? Porque por ahí, no sé, en Argentina las diferentes provincias tienen cosas diferentes, por supuesto, ¿sí? Pero todos tenemos una característica en común, que es que estamos dentro de Argentina, ¿sí? Entonces, hay todo un sistema de actitudes, deseos, un sistema, como les dije antes, político, cultural, que nos rodea, ¿sí? Inevitablemente, todos como formando parte de la misma sociedad, ¿sí? Bueno, eso es el contexto de vinculación general. Si nosotros queremos abrir un hospital en Buenos Aires, tenemos que leer cuál es la normativa de Buenos Aires para poder abrir un hospital, ¿sí? Cuál es la reglamentación, cómo tiene que ser, cómo tiene que ser no sé, el edificio, cuántos consultorios tiene que tener, ¿sí? Porque estamos hablando exclusivamente de un hospital, ¿sí? O si un médico se quiere poner a su propio consultorio, también tiene que ver cómo es la normativa, ¿sí? Cualquier centro de salud tiene que seguir una normativa para poder establecerse, ¿sí? Entonces, eso lo define también el contexto de vinculación general, ¿sí? Bien, cerrando un poquito con el tema de las organizaciones,
¿sí? Algo que comenzamos hablando en la clase es que todas las organizaciones, y principalmente las que vamos a hablar nosotros, que son organizaciones de salud, tienen en común el tema de la comunicación, ¿sí? Porque dijimos cuando comenzó la clase, ¿sí? Ahora que somos un montón más, bienvenidos, ahora que somos un montón más, ¿sí? Les recuerdo que en esta clase vamos a centrarnos, más allá de todo esto de las organizaciones, nos vamos a centrar en la comunicación, ¿sí? Vamos a hablar de cómo es nuestra comunicación como personal de secretariado médico para los pacientes, o como hablábamos en la clase pasada, los asistentes, toda aquella persona que llegue al hospital o a la clínica o al sanatorio donde estemos trabajando, ¿sí? ¿Cómo es esa comunicación? ¿Sí? ¿Cómo comunicar de forma efectiva para que el otro me entienda? ¿Sí? ¿Cuáles son las barreras en la comunicación? Vamos a ir hablando de todo eso, ¿sí? Antes de seguir voy a leer el chat, que tengo como 7 mensajes ahí sin leer, quiero ver si pasó algo. Hola, me uní un poquito más tarde, se me complicó para entrar, me perdí de algo importante. No, igual creo que fui repasando algunas cuestiones, así que no. Ah, igual te sumaste 6 y 10, así que no te perdiste nada. Profe, se cortó el audio, se corta mucho. Ay, no había visto eso. ¿Se me escucha mal ahora? No, ok. Ok, buenísimo. Cualquier cosa, me avisan. Recién pude entrar, no me dejó entrar antes. Personal médico, quien le provea medicamentos. Ah, esos son ejemplos de otras organizaciones. Perfecto. Maeli pone, no entendí bien el contexto de vinculación intermedia. Bien, ahí te lo explico de nuevo. El contexto de vinculación intermedia son todas las otras organizaciones que hacen lo mismo que la organización que estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una organización, si estamos hablando de un consultorio, bueno, son todos los otros consultorios médicos que hay alrededor, ¿sí? Si estamos hablando de una clínica, son todas las clínicas que hay alrededor, ¿sí? Esto es de vinculación intermedia. Hacen o proveen los mismos servicios que la organización de la que estamos hablando, ¿sí? Eh, Eso. No sé si dije más o menos lo mismo, pero quizás se me entendió. Vos cualquier cosa, o si tienen alguna duda me van diciendo. Bien, entonces, hasta acá cerramos el tema de las organizaciones, y como les decía recién, vamos a meternos de lleno en el tema de la comunicación. Bien, y vamos a empezar hablando entonces, como dijimos, de un concepto, ¿sí? Que yo les traje, te los di así un poquito por arriba, ¿sí? No profundicé todavía, que es el concepto de comunicación efectiva. Siempre, por supuesto, para poder desarrollar nuestras tareas, ¿sí? Todos los que formamos parte de un hospital, de la parte de secretariado médico, ¿sí? O de una clínica, donde sea, o sea, no importa dónde, en el sector donde estemos, siempre tenemos que ejercer esto que se llama comunicación efectiva. Fíjense que la definición en el Power dice, la comunicación efectiva es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de un modo claro y entendible para su interlocutor, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva en un centro de salud, lo que nosotros siempre vamos a tratar, que es que lo que nosotros intentamos comunicar, le intentamos comunicar o le intentamos decir al otro, ¿sí? Puede ser un paciente, dijimos, un proveedor, un otro médico, quien sea, que ese mensaje se entienda, ¿sí? Y siempre vamos a asegurarnos de que lo esté entendiendo, ¿sí? Más que nada cuando se trata de pacientes, ¿sí? Quizás un médico que trabaja dentro de la institución entiende más o menos cómo es el mecanismo de la institución, ¿sí? Cómo se maneja la institución. Pero un paciente que viene de afuera, ¿sí? Que quizás es la primera vez que viene, quizás no entiende bien qué tiene que hacer, cuál es el paso a paso, ¿sí? El paso a paso, como hablábamos en la clase pasada, del proceso asistencial, ¿sí? Si tiene que autorizar algo, si tiene que ir a otro piso, si tiene que hablar con alguien más, ¿sí? Entonces el paciente no lo sabe, ¿sí? No tiene por qué saberlo, porque es alguien externo a la clínica o al hospital. Entonces siempre, cuando trabajamos en salud, o en cualquier lado en realidad, pero más en salud, tenemos que ejercer la comunicación efectiva, ¿sí? Que es tratar de, o como dice, es una forma de comunicación que trata de que se entienda el mensaje que queremos dar. Entonces no se trata de, o no tiene que ver con el contenido del mensaje, ¿sí? Sino en cómo damos ese mensaje.
Por ejemplo, quizás viene un paciente y le tenemos que explicar que, no sé, el médico le hizo una receta y que ahora tiene que ir a la farmacia, ¿sí? Algo tan simple como es, ¿sí? Quizás el paciente no lo sabe, o el médico no le dijo que le hizo una receta, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decirle, ¿sí? Listo, ya está, con esto ya está, te puedo decir, ¿sí? Que revisar, ¿sí? Un poquito, a ver qué le hizo el médico y explicarle el siguiente paso, ¿sí? O indicarle dónde está la farmacia más cercana, ¿sí? O indicarle dónde puede llamar un remis, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva, no tiene que ver con decirle acá a la vuelta de una farmacia y ya está, ¿sí? Sino en tratar de explicarle lo mejor posible, ¿sí? Cómo, por ejemplo, llegar a esa farmacia, qué tiene que pedir en la farmacia, qué tiene que mostrar, la receta más el carnet de la obra social, más el DNI, ¿sí? Entonces, la comunicación efectiva es eso, no tiene que ver con lo que nosotros comunicamos, sino en la forma en que lo comunicamos, ¿sí? Y como hablábamos un poco al principio de la clase, nosotros cuando trabajamos en salud, trabajamos con pacientes, ¿sí? Que tienen alguna patología, alguna enfermedad, alguna complicación de salud, ¿sí? En el sentido de que tenemos que tratar siempre de comunicar lo mejor posible, ¿sí? Porque piensen, yo siempre les digo a mis alumnos, piénsense ustedes mismos como pacientes. Cuando vamos a un hospital o a un médico porque nos sentimos mal, ¿sí? Quizás lo último que prestamos atención es a los documentos, a lo que tenemos que llevar, o si nos olvidamos o no el carnet. A nosotros nos importa que nos atienda el médico y nos diga qué tenemos y qué medicamento tenemos que tomar y cuál es el procedimiento médico, ¿sí? Generalmente priorizamos eso como pacientes y es completamente entendible porque se trata de nuestra salud, ¿sí? Entonces ahora pensémoslo a la inversa, ¿sí? Nosotros trabajando como personal de secretariado médico, ¿sí? Ese paciente que llega, no sabemos por lo que está atravesando, ¿sí? No sabemos cuál es su enfermedad, cuál es su patología, ¿sí? Y probablemente ese paciente esté con la cabeza en eso, ¿sí? Más que en la documentación y firmar una planilla o lo que nosotros le pidamos, ¿sí? Entonces la comunicación efectiva va más por ese lado, ¿sí? Siempre tratar de comunicar de la mejor manera posible y asegurarnos que este paciente nos está entendiendo. Ni hablar que, por supuesto, en lo que es un hospital o una clínica, trabajamos con todo tipo de público, ¿sí? Personas más jóvenes, personas más grandes, ¿sí? Personas con quizás alguna discapacidad, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de que nuestro mensaje llegue y se entienda correctamente, ¿sí? Bien, y otra cosa que nosotros tenemos que cuidar trabajando en salud y principalmente en atención al público es lo que conocemos como comunicación no verbal, ¿sí? Que esto en la comunicación es fundamental, muchas veces no nos detenemos a pensar en esto, pero la comunicación no verbal es importantísima, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Ustedes me ven que yo muevo un montón las manos, esto es una costumbre que tengo, pero muevo un montón las manos y pongo caras y pongo gestos, ¿sí? O enfatizo donde quiero que me escuchen más, ¿sí? No es lo mismo si yo les doy la clase así, bueno, hoy vamos a ver cómo, obviamente, ¿cambia o no cambia? Por supuesto que cambia, ¿sí? Seguramente si les hablo como les mostré recién, a los 2 segundos se duermen y dicen, bueno, chao, me voy de esta clase aburridísima, ¿sí? Ahora, fuera de toda broma, ¿sí? Pasa lo mismo en cualquier comunicación, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que cuidar de la comunicación no verbal, ¿sí? ¿Qué es la comunicación no verbal? Son los gestos, son las posturas, ¿sí? Son las expresiones faciales, la forma en que nos comunicamos, que no tiene que ver con las palabras, ¿sí? Es todo lo que acompaña a la comunicación verbal, ¿sí? Como el ejemplo que les decía yo recién de la clase. Bueno, esto trasládelo, piénsenlo en un consultorio médico, donde viene un paciente, de nuevo, que está pasando por una situación quizás complicada o delicada de salud, ¿sí? Lo último que queremos como pacientes es que nos expliquen mal las cosas, ¿sí? O que nos atiendan de mala manera, ¿sí? Y esto es algo que también vamos a hablar un poco en la clase que viene, cuando hablemos de calidad en en, ¿cómo se llama? En el servicio, ¿sí? Como brindar un servicio de calidad, ¿sí? Esto ya lo vamos a dejar para la clase que viene. Entonces, eso, ¿sí? Muchas veces como pacientes es lo primero que notamos, ¿sí? Me atendieron bien, me atendió mal, no me explicó nada, me atendió de mala manera, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver no solo con lo que nos dicen, no solo con lo que decimos, sino también con la comunicación no verbal. Ahora, lo que es comunicación verbal, volviendo un poquito a esto y después nos centramos de nuevo en la no verbal,
La comunicación verbal se puede realizar de dos formas, oral o escrita, ¿sí? Oral es toda la información hablada, ¿sí? Por supuesto, y escrito es todo lo que nosotros podamos llegar a comunicarle al paciente por medio de un papel, ¿sí? O lo que escribamos en una historia clínica, o alguna indicación que nos escriba el médico, pensando como pacientes, ¿sí? Entonces la comunicación se puede dar por cualquiera de las dos maneras, ¿sí? ¿Es más importante una que la otra? No, son importantísimas. Y de hecho les va a pasar mucho que el paciente nos pide que le anotemos, ¿sí? El paso a paso, ¿sí? O qué tiene que hacer, o la dirección a donde tiene que ir, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ahí es fundamental que cuidemos la comunicación escrita, ¿sí? Y no solo para este ejemplo que les estoy dando, sino quizás porque tenemos que comunicarnos con proveedores, con organismos de control, con inspectores, ¿sí? Entonces, ojo con la comunicación escrita. Y algo que siempre les digo a mis alumnos es también ojo con las faltas de ortografía, ¿sí? Ojo porque si se tienen que comunicar con una obra social, o si se tienen que comunicar con un proveedor, con un inspector, ¿sí? O con quien sea, ¿sí? Tienen que cuidar muy bien toda la ortografía en general, ¿sí? De ahí la importancia que estamos viendo de lo que es la comunicación escrita. Bien, y otra comunicación que es muy común en los equipos de salud es, por supuesto, la comunicación telefónica, ¿sí? Hoy en día hay muchos canales de comunicación que son quizás más virtuales, ¿sí? Tenemos que podemos, por ejemplo, sacar turnos o hacer gestiones de obras sociales por la compu, ¿sí? Por páginas web, o podemos dar turnos por WhatsApp, ¿sí? Esto es muy, muy común, ¿sí? Pero bueno, todavía se sigue usando muchísimo lo que es la comunicación telefónica, ¿sí? Ahora, ¿por qué voy a esto? ¿Por qué hago hincapié en la comunicación telefónica? Porque la comunicación telefónica, la comunicación es paraverbal, ¿sí? O es una parte importante de la comunicación telefónica. ¿Qué significa esto? Cuando yo hablo por teléfono, ¿sí? La otra persona, la que está del otro lado de la línea, por supuesto, no me ve, ¿sí? Así de simple. Entonces, volvemos al ejemplo este que yo les daba recién, ¿sí? No es lo mismo, si yo ahora apago la cámara y les sigo explicando lo mismo, pero no pongo una entonación, no hago énfasis en nada, no varío el tono de voz, ni nada, ¿sí? Va a ser lo mismo que, va a ser súper monótono, ¿sí? Va a ser súper aburrido, ¿sí? Y quizás no lleguen a entender la mitad de lo que digo, ¿sí? No porque no tengan la capacidad, sino por la manera en que yo estoy comunicando, ¿sí? Entonces, fíjense, y volviendo a esto de lo que hablamos de la comunicación no verbal, la importancia, ¿sí? Que es que ustedes me vean mientras yo les explico las cosas, ¿sí? Me vean los gestos, me vean las caras que hago, me escuchen los cambios de voz, ¿sí? Me vean cómo estoy sentada, ¿sí? Volviendo al ejemplo de antes, no es lo mismo si yo estoy cruzada de brazos o teniéndome la cabeza para explicarles algo que si estoy sentada de cierta manera y haciendo gestos y demás. Y bueno, todo esto, que yo les doy el ejemplo acá conmigo, piénsenlo siempre y trasládenlo a cómo nos atienden, ¿sí? O cómo vamos a atender, pensando siempre nosotros, cómo vamos a atender cuando trabajemos en un centro de salud, ¿sí? En un hospital, en una clínica, en un consultorio, donde sea que vayan a trabajar, por supuesto. Bien, ahí yo les puse algunos aspectos a tener en cuenta, principalmente en el uso del teléfono, en la comunicación telefónica, son la actitud personal, la voz, variar el tono de voz, utilizar un tono medio, ¿sí? Informar lo que se va a hacer, ¿sí? Muchas veces, yo siempre les pongo este ejemplo, ¿no? Cuando uno llama, no sé, a alguna empresa así grande, no sé, alguna empresa de telefonía o algo por el estilo, que uno dice, bueno, me dejaron acá en espera y no sé qué va a pasar, ¿sí? No sé si ahora vuelve, si me va a pasar con otra persona, si no sé cuál es el paso siguiente. Bueno, siempre, de nuevo, como estamos trabajando con pacientes, siempre indicarle, bueno, ahora te pongo a espera, ¿sí? Bueno, ahora dame un cachito que le pregunto al médico tal cosa, ¿sí? O llamame en 5 minutos que no puedo, ¿sí? Que son actitudes, son gestos, ¿sí? Simples, cotidianos y de la vida diaria, ¿sí? Que trasladándolo a equipos de salud son importantísimos. También para, no solo para la comunicación, sino para la calidad de la que vamos a hablar la clase que viene. Bien, y volviendo a lo que es la comunicación no verbal, ¿sí? Para cerrar este tema de comunicación no verbal, como dice ahí, cuando hablamos, solo una pequeña parte de la información que decimos oralmente
esa persona la obtiene al 100%, ¿sí? Es decir, toda la comunicación va acompañada de la comunicación no verbal, ¿sí? Me refiero a la comunicación oral o verbal, ¿sí? Va acompañada de toda la comunicación no verbal, ¿sí? La comunicación no verbal es esto que hablamos antes, los gestos, las actitudes, las expresiones faciales, todo lo que venga acompañando a las palabras. Bien, ahora, para ir resumiendo y pasar a hablar de lo que son las barreras en la comunicación. Para ir resumiendo el tema de comunicación, ¿sí? Como dice ahí, en resumen, todo transmite un mensaje. A nivel verbal, ¿sí? Órdenes, sugerencias, consejos, ideas, etc. A nivel no verbal, ¿sí? Gestos, postura, mirada, tono de voz, etc. A nivel contexto también, y esto es algo importante de lo que vamos a hablar ahora en barreras de la comunicación, ¿sí? El contexto, lo que nos rodea, también determina cómo va a ser la comunicación, ¿sí? Si yo, no sé, llamo a un consultorio y de fondo se escucha mucha gente hablando y escucho todo un barullo y no escucho a la persona lo que me está diciendo, el personal del secretariado médico, va a ser muy difícil la comunicación, ¿sí? Que si esa comunicación se da quizás en un ambiente tranquilo, que yo no escucho ruido de fondo, ¿sí? Pasa mucho acá en Zoom, ¿sí? Vieron que a veces alguien tiene el micrófono abierto y se escucha ruido de fondo, ¿sí? Y no se me llega a escuchar a mí. Entonces, eso es el contexto, ¿sí? El contexto es eso que nos rodea, ¿sí? Es eso que no depende de nosotros, ¿sí? Pero que está con nosotros. Y por último también el ambiente, que tiene un poco de relación con esto, ¿sí? Pero ahí yo se los puse más del lado de la confianza, ¿sí? La intimidad, por ejemplo, no sé, no es lo mismo estar hablando con un grupo de amigos, ¿sí? Que tengo cierta confianza, que estar acá hablando con yo con ustedes, ¿sí? O al revés, ustedes conmigo, ¿sí? Y viceversa. Entonces, hay que tener en cuenta el ambiente, ¿sí? Si llamo para pedir un turno, ¿sí? Siempre, y esto también lo vamos a hablar, el tema de respeto, ¿sí? La comunicación efectiva, ¿sí? Para ese paciente, para que se llegue a entender el mensaje, pero siempre de una buena manera, ¿sí? Siempre con una buena predisposición, ¿sí? Y eso también tiene que ver con lo que es el ambiente. Bien. Y por último, ¿sí? Vamos a hablar de este tema, que es cuando la comunicación se ve afectada por lo que se conoce por las barreras en la comunicación, ¿sí? Cuando encontramos barreras en la comunicación. Las barreras en la comunicación, que vamos a hablar acá, ¿sí? Yo se las dividí en estos tres tipos de categorías. Lo que son las barreras ambientales, lo que son las barreras verbales y las barreras interpersonales. Las barreras ambientales vendrían a ser esto que hablamos antes de lo que nos rodea, ¿sí? O las interrupciones, los ruidos, los sonidos de teléfono sonando, ¿sí? Que esto se escucha mucho en hospitales o en clínicas, ¿sí? Eso es barrera ambiental, ¿sí? O el ejemplo que yo les daba recién, ¿sí? Por ejemplo, si yo llamo para sacar un turno y hay mucha gente hablando alrededor y no se entiende nada lo que me dice el otro, eso es una barrera ambiental, ¿sí? Tiene relación con el ambiente que nos rodea, ¿sí? Después tenemos la segunda barrera que yo les puse ahí, que es la barrera verbal, que tiene más relación con la forma de hablar, ¿sí? O no escuchar, no prestar atención, ¿sí? Tiene que ver más de ambos lados, ¿sí? No solo de cómo habla uno, ¿sí? Sino también el otro, si me escucha, si no me escucha, si me está prestando atención. Y por último, la barrera interpersonal, ¿sí? Que esto tiene relación con suponer que el otro me está diciendo algo que en realidad no me está diciendo, ¿sí? O percibir que el otro me está diciendo algo que en realidad quizás o es lo que quiere decir, pero lo está diciendo de otra manera, ¿sí? Entonces, eso sería más interpersonal, ¿sí? Suponer que el otro me dijo tal cosa, ¿sí? Pero no hubo una comunicación efectiva, él no me lo dijo, o ella no me lo dijo, ¿sí? Y yo solamente supuse que sí, ¿bien? Ahora, para trabajar un poquito el tema de las barreras en la comunicación, vamos a ver 3 videitos, ¿sí? Que son súper cortitos, duran un minuto, menos de un minuto cada uno, ¿sí? Donde yo les muestro 3 ejemplos, ¿sí? Obviamente uno por video, 3 ejemplos de barreras en la comunicación, ¿sí? La idea es que ustedes piensen
¿cuál es de estas barreras, de estas tres que vimos, cuál es la que se está poniendo en juego? ¿Cuál es la barrera? ¿Sí? Aunque no se acuerden exactamente la definición, que me digan cuál es la barrera que se encuentra, ¿sí? ¿Qué pasó en esta situación? Y yendo a un ambiente más de un sanatorio, de una clínica, ¿cómo se podría solucionar? ¿Sí? En base a la barrera que se presenta, ¿cómo ustedes o cómo en general se podría solucionar esa barrera? ¿Sí? Esperen que voy a abrir estos tres videos. A ver. Les tengo que compartir. Esperen que estoy haciendo el lío. Si hay dudas o consultas, mientras aprovecho de decirles, las pueden ir dejando ahí en el chat como siempre. A ver. No se puede. Esperen. Acá, compartir. Pantalla. Sonido. Bueno, me parece que no tienen sonido los videos, pero bueno, yo se los comparto igual por las dudas. Ahí está. Bueno, subo también el sonido de acá. Ahí está. Bien. Bueno, ahí está la definición, ¿sí? No es ninguna de las tres que nosotros vimos. Entonces, cuéntenme, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué pasó en la situación y qué barrera tenemos acá? De las tres que vimos. Nosotros vimos tres: ambiental, verbal e interpersonal. ¿Sí? A ver si se acuerdan más o menos de qué se trataba cada una y cuál se pone acá un poco en juego. Sería la barrera interpersonal, Bien, ¿por qué? y porque como que le está dando lo que tiene de una manera que al paciente lo asusta porque no entiende hasta que le dice tenés neumonía. O sea, es como que opta por decírselo de una manera más compleja que el paciente por ahí no entiende y claramente se asusta, que es suponer que algo malo me está pasando, digamos. Bien, perfecto, excelente, sí, muy bien. ¿Quién habló acá? Jorgelina, ¿no? Sí. Excelente, sí, perfecto. Es barrera interpersonal, ¿sí? Porque dijimos la barrera interpersonal, que ahí la pone como semántica en el video, pero es interpersonal, porque como dice Jorgelina muy bien, es que el médico supone que el paciente lo va a entender, ¿sí? Y este ejemplo, que me viene genial también este video, que es algo que pasa mucho en el ambiente de la salud, ¿sí? Que los médicos, o mismo nos va a pasar a nosotros como personal de secretariado, ¿sí? Nos pasa esto de suponer que el otro sabe, ¿sí? O que el otro me entiende, pero acá el médico le hizo toda la descripción de la sintomatología y todo con terminología médica muy específica, y el paciente se asusta, ¿sí? Y dice, bueno, no, pero tenés neumonía, ¿sí? Esto es como el diagnóstico final. Entonces ahí es cuando recién el paciente entiende. Y esto, ¿sí? Muchas gracias, Jorgelina, excelente. Y esto, que fue un simple ejemplo acá con el video, como les dije, es algo que también a nosotros nos pasa mucho, como personal del secretariado, nos pasa muchísimo en el día a día, ¿sí? Porque piensen que ustedes, después del curso, obviamente, van a tener
mucha información, van a conocer mucha terminología, ¿sí? Y a medida que vayan a trabajar a un hospital, a una clínica y demás, también van a empezar a conocer la terminología médica, sanatorial, ¿sí? Van a conocer quizás de algunos diagnósticos, de algunos medicamentos o principios activos, ¿sí? Entonces, cuando uno ya tiene todo ese conocimiento, ¿sí? Quizás se lo transmite al paciente de esa forma y el paciente no entiende, ¿sí? Entonces siempre, o generalmente pasa esto de suponer que el paciente me está entendiendo, pero quizás ese paciente no escuchó nunca tal palabra o no sabe qué significa tal terminología, ¿sí? Entonces este video es espectacular en ese sentido, ¿sí? Ahora, ¿cómo se podría solucionar esta barrera de la que hablábamos recién del video interpersonal? ¿Cómo se solucionó o cómo se puede solucionar? Cambiando la forma de explicar. Bien. Exactamente, ¿sí? Cambiando la forma de explicar, ¿sí? Acá el médico, cuando vio que el paciente se asustó, le dijo, no, bueno, tenés neumonía, ¿sí? Como se lo explicó en palabras más simples, ¿sí? Cambió, como dice Cami, cambió la forma de explicar, ¿sí? Cambió las palabras y ya fue también una tranquilidad para el paciente de decir, ah, bueno, es un diagnóstico que conozco, ¿sí? Quizás todo lo otro que le hizo toda la descripción al médico, obviamente el paciente se asustó y no lo entendió, pero el médico cambiando las palabras y diciéndoselo de la forma más simple posible, fue como solucionó esta barrera, ¿sí? Interpersonal de la que hablábamos. Bien, excelente, perfecto. Vamos al segundo ejemplo. Ya acá me abrí los 3 videitos. Ok, ahí termino. Bien, ¿qué pasó en esta situación? ¿Qué barrera hubo? A ver, no sé si llegó a leer, pasó un poco rápido, ¿no? El diálogo, pero Verbal. bien, Verbal. bien, verbal. ¿Por qué? A ver. Porque la otra persona no le prestó atención. Estaba haciendo lo suyo y no le prestó atención cuando él le informaba de ese cambio. Perfecto, excelente. Sí, es barrera verbal. ¿Sí? Ahí un compañero le dice al otro, se lo puede cubrir, le dice, bueno, sí, no te preocupes que yo aviso, y al día siguiente nadie había avisado. ¿Sí? Entonces, no, es verbal, exactamente como dice Gaby, ¿sí? O no prestó atención, o no lo escuchó, ¿sí? Entonces la barrera fue verbal, ¿sí? Es decir, no fue que el compañero que le pidió que lo cubra se lo dijo mal, o se lo dijo de forma poco clara, ¿sí? Sino fue más del otro lado, ¿sí? Del receptor, digamos, que es que eso, no prestó atención, ¿sí? O no lo supo escuchar, exactamente, ¿sí? ¿Cómo se podría solucionar? ¿Se solucionó o cómo se podría solucionar? ¿Qué me dicen? Y si por ahí la persona paraba un minutito de tipear, le podría Bien, haber prestado atención. bien, excelente, perfecto, ¿sí? Y esto es algo que también pasa mucho, ¿sí? Cuando nosotros vamos a un médico, a un hospital, a una clínica, a un sanatorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros como personal de secretariado, van a ver ya en todas las tareas que vamos a ver, que estamos haciendo 1000 cosas por segundo, y estamos en la compu, y en el teléfono, y con las planillas, y entonces esto pasa mucho, ¿sí? De como estamos haciendo tantas cosas, quizás a nosotros también nos pasa esto de no prestar atención, ¿sí? A lo que nos dice el paciente, ¿sí? Fundamental.
siempre, por más que nos lleve un minuto más de trabajo, prestar atención a lo que me dice el paciente, ¿sí? Porque quizás me está diciendo algo fundamental, algo clave, no solo para mi trabajo, sino en cuanto a su proceso asistencial, ¿sí? Su patología, su enfermedad, lo que sea, y algo que necesitamos quizás para la facturación, ¿sí? O la prefacturación y demás, ¿sí? Entonces, acá, como dice Gaby, muy bien dejar de tipear un segundo y prestar atención, ¿sí? De nuevo, hablamos de cosas cotidianas, cosas que no es un súper esfuerzo, ¿sí? Sino que es prestar atención, ¿sí? A la comunicación. Más que nada, como hablábamos, en el ambiente de la salud. Bien, perfecto, excelente. Y vamos al último, que también es cortito. Bien, ahí termino. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cuál fue la barrera? Verbal. Verbal. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Por la forma de hablar. Ok, por la forma de hablar. Bien. ¿Y qué más? Porque podría haber otra también. Está muy bien lo que decís. Está como raro este ejemplo. Es un poquito más complejo, un poquito más raro. ¿Sí? Verbal podría ser una, ¿sí? La forma de hablar, ¿sí? O no prestar atención, ¿sí? El ejemplo pasa medio como lento en algunas partes y rápido en otras, ¿sí? El ejemplo es que la chica, o una chica sordomuda, dice, creo, algo así, y le muestra su pedido en una cafetería. Acá ya me fui del ejemplo de la salud porque no encontré. Está en una cafetería haciendo un pedido con el celular porque dice que es sordomudo, entonces obviamente no le puede decir su pedido, ¿sí? Entonces acá, muy bien, como dijeron por ahí, verbal, ¿sí? Porque la que está atendiendo le dice, no, no te puedo tomar el pedido así, me lo tenés que decir, ¿sí? Entonces, primero es verbal porque no le presta atención, ¿sí? O no sabe entender, ¿sí? La necesidad de esta persona, ¿sí? Pero ¿qué otra podríamos también decir? ¿Sí? ¿Ambiental o interpersonal? Y la persona que la recibe no la está entendiendo. Ujú, perfecto, O sea que ahí podría ser interpersonal, me parece. exactamente, perfecto. Sí, ¿quién más me habló por ahí? Y además Sí, se enoja. Y además se enoja. no la quiere entender. O sea, No la quiere entender, claro, exacto, ¿sí? No solamente que no la entiende, porque lo leía del celular y se puede entender, creo yo, perfectamente, sino es que se enoja y no la quiere entender, exactamente. Entonces es también interpersonal, ¿sí? Porque supone, o quizás se enoja porque supone que la chica no le quiere hablar, o supone que, no sé, no tiene ganas de decirle su pedido, ¿sí? Entonces son ambas en este caso, ¿sí? Es verbal porque no le presta atención, o no sabe comunicarse de esa forma, e interpersonal porque supone quizás que la chica no quiere hablarle, y entonces se enoja. ¿Sí? Exactamente, excelente todo lo que dijeron. Y por ahí creo que alguien levantó la mano. Ahí, Julia, levantaste la mano. No, sí, yo iba a comentar lo mismo, o sea, Bien. Perfecto, sí, o sea, excelente. muchas veces a uno le cuesta entender el otro lenguaje, o sea, de la otra persona, entonces cuesta muchas veces y por ahí sí nos molestamos un poco. Exacto, sí. Y por eso, y me viene muy bien esto que decís, muy bien, Julia,
el tema de en salud, ¿sí? Porque en salud, esto que charlamos hace un ratito, va a venir personas, van a venir pacientes que tienen enfermedades, tienen patologías, Capacidades diferentes, sí. capacidades diferentes, ¿sí? Siendo otro ejemplo. Entonces, quizás siempre es esto que hablamos durante toda la clase, ¿no? Prestar un poquito más de atención, ¿sí? Y obviamente tratar de no enojarnos, ¿sí? Porque ya sabemos que vamos a trabajar en un ambiente donde vamos a trabajar ahí cara a cara con el paciente, ¿sí? Sea cual sea la característica de ese paciente, ¿sí? Entonces siempre tratar de evitar, ¿sí? O si aparecen estas barreras, porque pueden aparecer, ¿sí? No les digo que no, la comunicación siempre trae barreras, ¿sí? Pero siempre tratar de solucionarlas de la mejor manera posible, ¿sí? Como esta chica que se enojó, ¿sí? Bueno, si nos enojamos, tratar de pensar siempre en el paciente, ¿sí? De decir, bueno, este Siempre paciente... tendríamos que tener más paciencia y saber comprender a la otra persona también en el momento de comunicarnos, digamos. Exactamente, ¿sí? Y por eso, esto que les decía de tener comunicación efectiva, ¿sí? Es decir, no solo dar indicaciones y que el paciente se vaya rápido, así me saco trabajo encima, ¿sí? Sino que comunicar y de una forma efectiva, ¿sí? Que ese mensaje llegue a esa persona, llegue a este paciente. Más, yo les digo siempre, pónganse siempre porque uno le pasa, a mí me pasa siempre, nos pasa a todos, ¿sí? Estar atendiendo y al público, a un paciente o a quien sea, ¿sí? Quizás estamos hasta acá de trabajo y decimos, bueno, basta, quiero terminar, quiero que se termine el día de hoy, no quiero trabajar más, ¿sí? Pero siempre piensen, ¿sí? Pónganse un poco en el lado del paciente, ¿sí? O piénsense a ustedes como pacientes. Cuando uno va al médico, le gusta que le expliquen todo en detalle y qué tiene que hacer y cuál es el paso a paso, porque siempre, y vuelvo a lo mismo, siempre se trata de la salud de uno, ¿sí? Nada más ni nada menos. Entonces, es importante siempre el buen trato, como nos decía acá Julia, ¿sí? Perfecto, excelente. Sí, Bueno, muchas veces nos encontramos con situaciones de que no nos saben explicar, porque me ha pasado un par de veces y no nos saben explicar y es como vos decís, o sea, tienen apuro o está bien que por ahí hay mucha gente esperando también atrás de nosotros, pero también nosotros que necesitamos que se nos dé una explicación precisa y detallada de lo que nosotros necesitamos, digamos. exactamente, sí. Por eso vuelvo siempre a esto, ¿no? Porque más que nada cuando se trata de la salud de uno, ¿sí? Uno como paciente siempre necesita explicación detallada, como decís vos, ¿sí? O que le expliquen un poquito, que se tomen 5 minutos más y nos expliquen bien qué pasa, qué tengo que hacer, cuál es el siguiente paso, ¿sí? Más cuando se trata de salud, exactamente, ¿sí? Y muchas veces son situaciones, como dice Julia, que pasan en ambientes de la salud que no se cumplen, ¿sí? Que hay más barreras que comunicación efectiva, ¿sí? Entonces siempre tratar esto, ¿no? De ponerse en el lugar del otro y entender que quizás no es que no nos quiere entender o que no se quiere comunicar con nosotros, sino que realmente no comprende lo que le estamos diciendo, ¿sí? Nada más y nada menos. Bien, bueno, voy a cerrar esto, esperen que vuelvo al Power y voy a leer ahí en el chat. Ahí volví al Power. ¿No? Sí. A ver, en el chat que hay un montón de mensajes. Hola, profe. Yo imprimí el PDF del módulo 1 que dejo en la plataforma. Ah, ahora voy a eso. Yo escribí el trabajo y quiero saber si lo vamos a hacer. El trabajo práctico, el ejercicio que les dejé, sí, ahora lo vamos a poner en común. Yo no vi lo que compartió. ¿No se veía la pantalla? ¿Se veía mal? No, es que como estoy con el celular no sabía que tenía que correr la pantalla para el lado derecho para poder ver lo que estoy compartiendo. Yo tampoco sabía. No, que tenés que deslizar para el costado, no sabía. Sí, Okay. sí, había que deslizar la pantalla del celular para poderlo ver. Ah, está bien, pero lo pudiste ver después, a lo último. Sí, después los últimos 2 sí. Bien, buenísimo, espectacular. Profe, ¿cómo sería barrera que la segunda? Pone Magalí, ahí le pusieron, Jorgelina le puso verbal, Julia le puso verbal, excelente, ¿sí? ¿Qué decía barrera admini? Quedó ahí. Porque en los videos decían otros nombres de barreras, creo que decía barrera administrativa, barrera semántica, ¿sí? Pero no importa, ese tipo de barreras iban como a analizar otras situaciones de comunicación, ¿sí? Acá, como estamos hablando del ambiente de salud, vamos a quedarnos con estas tres, ambiental, verbal, interpersonal. Y el segundo ejemplo era verbal, como pusieron ahí en el chat, muy bien. Profe, ¿cómo era la barrera ambiental? La barrera ambiental es
lo que nos rodea. Sí, no hay ningún ejemplo de eso porque no encontré, sinceramente, pero la barrera ambiental sería, por ejemplo, muchas personas hablando a la vez, o este ejemplo que yo les daba del teléfono, por ahí llamo a un consultorio para sacar un turno y El de ruido. fondo, exacto, de fondo se escucha mucho ruido, como dice Cami, ¿sí? Entonces no llego a escuchar lo que me dice la persona, ¿sí? Eso es ambiental, es el ruido que nos rodea, ¿sí? O no sé, las interrupciones, ¿sí? Ruidos de teléfono, gente hablando, ¿sí? Y esto en la atención telefónica de un paciente pasa muchísimo, ¿sí? Esto de no escuchar, o mismo pasa acá por Zoom, ¿sí? A veces se me va el audio, que ustedes me dijeron hace un ratito que no se me escuchaba bien. Eso era una barrera ambiental, ¿sí? Es algo que no depende de mí, digamos, si es internet quizás, o que se me cortó, o algo así, ¿sí? Es siempre lo que nos rodea, ¿sí? Interrupciones, ruidos, pérdida de señal, de wifi, o cualquier cosa, ¿sí? Bien, ¿me quedó alguna pregunta por acá? Creo que no. No. Ahora respondo de todo lo otro que me estuvieron preguntando por ahí, ahora ya en un ratito lo vemos. Bien, y para cerrar el tema, ¿sí? Esta última diapositiva habla un poquito de la diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo, ¿sí? Como para cerrar el tema, o los dos temas que vimos en realidad, ¿sí? Cuando empezó la clase empezamos viendo el tema de las organizaciones, ¿sí? Cuáles son los elementos que caracterizan a las organizaciones, o cómo se organizan, ¿sí? Justamente las organizaciones, valga la redundancia, y después en segundo lugar estuvimos viendo un poco esto de la comunicación y las barreras, ¿sí? Ahora, algo que yo les puse acá, ¿sí? Y que me da el pie también para lo que vamos a hablar un poco la semana que viene, es el tema de grupo y equipo de trabajo en un centro de salud, ¿sí? Acá hay una pequeña diferencia, ¿sí? Cuando hablamos de grupo de trabajo, ¿sí? Hablamos de personas que responden de forma individual, de forma subjetiva, ¿sí? Y cada persona tiene, por supuesto, una manera particular de funcionar, ¿sí? Cuando hablamos de grupo de trabajo hablamos más de niveles jerárquicos, ¿sí? O sea, yo cuando trabajo en salud tengo un jefe, ¿sí? O una jefa, ¿sí? Probablemente esa persona también tenga un jefe y así. En cambio, lo que es un equipo de trabajo es donde generalmente nosotros estamos inmersos, ¿sí? Como personal de secretariado médico, porque trabajamos en conjunto con todo el equipo, ¿sí? Donde se necesita que haya una coordinación, ¿sí? Donde no hay tanta jerarquía, ¿sí? Yo si trabajo con otro personal de secretariado, estamos a la par, digamos, ¿sí? Estamos como en el mismo eslabón, estamos en el mismo nivel, ¿sí? Y hacemos casi las mismas actividades, ¿sí? Esto tiene un poco que ver con las organizaciones que hablamos antes, como les dije, ¿sí? El tema de que se necesita recursos humanos, ¿sí? Y también el tema de la jerarquía, y también el tema, por supuesto, de la comunicación, ¿sí? Porque fíjense, así trabajemos solo y tengamos directamente un jefe, ¿sí? O una jefa, o trabajemos en un equipo de trabajo, ¿sí? Con pares, con iguales, ¿sí? Algo fundamental en cualquiera de esas relaciones, digamos, es siempre la comunicación efectiva, ¿sí? Si yo le tengo que comunicar a un médico que, no sé, hay un nuevo convenio, que una obra social cambió un convenio, cambió los pagos, o no sé, o cualquier cosa, ¿sí? Tiene que haber comunicación efectiva, ¿sí? Porque yo siempre les pongo este ejemplo de con el paciente. Quizás el paciente no me entiende, quizás estoy trabajando con el paciente, ¿sí? Pero también, y como hablamos un poco en la clase pasada, trabajamos con cualquier persona que forme parte, ¿sí? Entre comillas, de la institución, ¿sí? Un médico, un proveedor, un inspector, ¿sí? Entonces, si yo le tengo que comunicar al médico algo de esto, como les ponía de ejemplo, no sé, que una obra social ya no trabaja más, o que cambió los pagos, las fechas de pago, las fechas de entrega, lo que sea, siempre tiene que estar de por medio la comunicación efectiva, ¿sí? ¿Significa que nunca van a aparecer barreras en la comunicación o vamos a tratar de evitarlas? Vamos a tratar de evitarlas, pero es imposible evitarlas al 100%, ¿sí? Porque las barreras de la comunicación son parte de la comunicación, ¿sí? Y como hablábamos al principio, como seres humanos, somos seres sociables, ¿sí? Necesitamos siempre comunicarnos con los demás. Entonces, siempre en toda comunicación está el riesgo de estas barreras de las que hablamos, que muchas también no dependen de nosotros, ¿sí? Como las ambientales, ¿sí? El ruido que nos rodea y esto que hablamos, ¿sí? Bien, y con eso, ahora sí, finalizamos el tema de hoy, ¿sí? No se me vayan, igual. Vamos a charlar un poquito de lo que nos quedó pendiente de la clase pasada, que fue el ejercicio. Voy a compartirles el Power. Mientras tanto, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, cualquier cosa que quieran consultar, bienvenidos sea.
Esperen que les voy a compartir acá el Power. De la clase pasada. Bien, en primer lugar, la clase pasada estuvimos charlando, bueno, estuvimos haciendo toda una introducción, ¿no? Fue la primera clase, hicimos toda una introducción del personal de secretariado médico y demás, y hablamos, esperen que ya llego, hablamos de las tareas generales, específicas, y hablamos acá, de que nosotros como personal de secretariado médico podemos desempeñarnos o desempeñar nuestras tareas en diferentes sectores, ¿sí? Estos que yo les puse acá, que les hice todo este listadito, son ejemplos, ¿sí? En una clínica, en un hospital, en organizaciones, para que ya vimos la definición, en organizaciones más grandes, ¿sí? Seguramente ustedes se pueden encontrar con diferentes tipos de puestos, ¿sí? No solamente estos que yo les pongo acá, ¿sí? Entonces, siempre les digo esto a mis alumnos. No, al momento de tirar un currículum, no se limiten, ¿sí? Porque el título del puesto de trabajo no diga secretario médico, ¿sí? O personal secretario médico, no significa que no puedan aplicar, ¿sí? Porque con todas las herramientas que nosotros vamos a ver, todo lo de gestión administrativa, gestión sanatorial, todo lo que vamos a ir desglosando, obviamente, poco a poco, a lo largo del curso, se llevan un montón de herramientas para trabajar en diferentes sectores, ¿sí? No solo uno en específico. Entonces, esto es lo que les digo siempre, y por eso el ejercicio de los ejemplos de los avisos de trabajo. Nunca se limiten, digamos, porque el título no diga secretariado médico, ¿sí? Muchas veces, de hecho, no van a encontrar que el título del trabajo diga secretariado médico, ¿sí? Quizás dice personal administrativo, pero en realidad el trabajo es más de admisión, entonces pueden aplicar perfectamente, ¿sí? No sé, personal de guardia. Entonces quizás están buscando un personal de secretariado de guardia, ¿sí? Entonces a esto voy con eso. Ahora, repasando un poquito estos puestos que nosotros veíamos, ¿sí? Nosotros analizábamos que en cada uno de estos puestos, el personal de secretariado, ¿sí? O el colaborador, como yo les decía, va a tener quizás diferentes prioridades según dónde se esté desempeñando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veíamos secretaria de guardia o emergencia, ¿sí? Nosotros decíamos, bueno, en este sector, en el sector de guardia, lo que se prioriza siempre, o generalmente, cuando hay una urgencia de por medio, es que el paciente se atienda por un médico, ¿sí? Quizás viene el paciente que está, no sé, por desmayarse, está, no sé, con vómitos, está realmente mal, ¿sí? Que es una urgencia. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? Frenar y decir, bueno, fírmame acá, fírmame allá, pásame tu carnet. No, primero siempre vamos a priorizar que el paciente se atienda, ¿sí? Muchas veces, lamentablemente, nos lo van a pedir, ¿sí? Van a pedir indicaciones de arriba, y nos van a pedir que frenemos y le pidamos la firma y el carnet y qué sé yo, ¿sí? Eso son cosas que no nos queda otra, pero si hay una urgencia real de salud de ese paciente, priorizamos siempre que se atienda con el personal médico antes que todo el papelerío, ¿sí? Una vez que el paciente esté consciente y pueda firmar y pueda hacer todo el papelerío, pasaremos, ¿sí? A hacer toda la documentación. El segundo que habíamos visto es asistente de atención programada, ¿sí? Atención programada es generalmente cuando se brindan turnos, ¿sí? Entonces, si yo llamo para pedir un turno, se supone que es porque no hay una urgencia de por medio, ¿sí? Si hubiese una urgencia, voy directamente a la guardia, ¿sí? Entonces, asistente de atención programada, se prioriza toda la gestión, ¿sí? Brindar el turno, eliminar el turno de la agenda, cuando la persona viene, el día y el horario que le dimos, pedirle toda la documentación, pedirle la credencial, el DNI, bueno, todo lo que ya vamos a ver, pero se supone que en atención programada hay un poquito más de tiempo porque se supone que no hay una urgencia de por medio, ¿sí? Después veíamos secretaria, sí. ¿Quiere agua? Secretaria, esperen que voy a silenciar. Ahí está, porque si no, no me escucho en mí misma. Después veíamos secretaria de piso de internación, ¿sí? Lo que hace es asistir al área de internación, ¿sí? Que es a ver o verificar que el paciente cumpla con todos los requisitos para que se dé esa internación, autorizaciones, documentación, ¿sí? Etcétera. También muchas veces gestionamos lo que son los formularios de internación.
Después tenemos secretaria de quirófano, ¿sí? Que es específicamente quien da turnos y verifica que estén dadas todas las condiciones para la operación del paciente, ¿sí? Autorizaciones de las obras sociales y coberturas, y que el paciente traiga la preparación, que firme el consentimiento informado. Después operadora de enlace, ¿sí? Que yo les dije que es una figura que hoy en día ya casi no se ve, pero pueden llegar a encontrarla, ¿sí? Operadora de enlace es quien trabaja como a la par, digamos, de la secretaría de quirófano, ¿sí? Que se encarga de brindar turnos para usar el quirófano exclusivamente, y también ver, gestionar pedidos de insumos, ¿sí? O ver que el personal esté disponible para ese día, ese horario para el quirófano, y demás. Después tenemos secretaria de estudios complementarios, ¿sí? Que acá puede ser atención programada o puede ser también de guardia, ¿sí? Depende de dónde es el sector donde nos estemos desempeñando, pero estudios complementarios es cuando desempeñamos nuestro trabajo en sector de diagnóstico por imágenes, o laboratorio, radiografía, ecografía, tomografía, y un largo etcétera, ¿sí? Lo que se prioriza siempre para ser secretario de estudios complementarios es lo mismo, un poco esto de que el paciente traiga todas las autorizaciones y ver si la obra social se la cubre, y si la obra social se la cubre, qué documentación tiene que traer el paciente, ¿sí? Esto depende 100% de con qué obras sociales trabajemos y cuál sea la normativa, ¿sí? O los convenios que vayamos a encontrar. Y algo también que se prioriza, que me olvidé decirles, en estudios complementarios, es esto de verificar que el paciente traiga la preparación necesaria para hacerse esa práctica, ¿sí? Vieron que hay muchas prácticas que por ahí necesitas, no sé, tomar 2 litros de agua antes de hacértela, o análisis de sangre, estar en ayunos, tantas horas, ¿sí? Entonces siempre tratamos de verificar que el paciente cuente con la preparación. No es nuestra responsabilidad al 100%, porque es el médico quien se debe fijar, pero muchas veces hacer un chequeo previo no está de más. Después hablamos de asistente de farmacia, ¿sí? Que se encarga más, que yo les decía acá, no es lo mismo asistente que auxiliar de farmacia, ¿sí? El asistente de farmacia en un hospital trabaja más como del lado administrativo, ¿sí? Controlando o gestionando medicamentos, insumos, haciendo pedidos, almacenando, etc. ¿Un Secretaria, asistente no puede despachar medicamentos al público? en realidad no. No, porque eso Lo ya haría sería más... el auxiliar de farmacia. Exactamente, sí, eso sería más auxiliar de farmacia, exacto. El auxiliar de farmacia sí puede dispensar medicamentos al público. El asistente de farmacia trabaja como más para la parte interna de la institución. Sí, Adentro, digamos. exacto, exacto. En el área de farmacia, pero siempre del hospital y nunca hacia el público. Bien. Después tenemos secretaria de ART, ¿sí? Que ART generalmente no vemos, ¿sí? Me acuerdo que en un curso que terminó hace muy poquito, un alumno me había pedido si tenía algún archivo sobre ART y demás, y se los pasé, así que si ustedes lo quieren, también no hay problema. Las ART, ¿sí? Aseguradoras del riesgo de trabajo. La secretaria de ART lo que hace es gestionar y asesorar a los trabajadores que sufren un accidente laboral, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más cuando hablemos específicamente de obras sociales y prepagas y cobertura, vamos a hablar un poquito de ART. Y por último, asistente de dirección médica, ¿sí? Que dijimos, controla más que nada, o reporta al director médico, que es el máximo responsable de lo que sucede en la institución, en el hospital y demás, ¿sí? Pero, ¿se acuerdan que yo les decía la clase pasada? Para trabajar como asistente de dirección médica se necesita, como mínimo, haber ya trabajado en ese hospital o en esa clínica, o conocer lo que hacen el resto del personal del secretariado médico, ¿sí? Porque se controla que se estén dando bien los procesos y las gestiones. Bien, esto un poquito repaso para ir a lo que es el ejercicio que yo les había dejado. Y, esperen, ahí voy. El ejercicio, ¿sí? La idea, que yo les dije, si bien ya está resuelto, era que piensen un poquito cuál es el rol, ¿sí? Cuál es el sector donde entraría o lo que están pidiendo, y qué roles o responsabilidades entrarían en base a todas estas funciones y tareas específicas que estuvimos viendo del personal de secretariado médico. Bien, vamos entonces al primero, ¿sí? El primero dice: nos encontramos en la búsqueda de una secretaria o secretario para la atención de mesa de entrada para Instituto Médico de la Ciudad de Rosario, con más de 30 años de trayectoria. Todos estos anuncios de trabajo, creo que yo se los dije en la clase pasada, son todos reales, ¿sí? Son cosas similares a las que van a leer cuando empiecen a buscar trabajo. Sus principales tareas a realizar serán: atención en recepción para la gestión de turnos y admisión de los pacientes a la clínica,
Y en segundo lugar dice atención telefónica y por WhatsApp para la gestión de turnos y consultas. Entonces, en base a todos los sectores y todos los tipos de secretarias que estuvimos viendo, ¿cuál piensan que se adecúa mejor a este puesto de trabajo o qué se está pidiendo? ¿Qué me dicen? Asistente de atención programada. Bien, exactamente. ¿Sí? Asistente de atención programada. ¿Por qué nos damos cuenta de esto? ¿Sí? Porque esta es solo la respuesta. Asistente de atención programada, ¿sí? Porque dice atención en la gestión de turnos y admisión de los pacientes. ¿Sí? Entonces, si bien puede llegar a ser una responsabilidad de guardia, lo que se está priorizando acá es la gestión de turnos, ¿sí? Hacer todo el proceso de admisión, ¿sí? Esto de que se supone que no hay una emergencia de por medio, entonces ya es atención programada, que puede ser en cualquier tipo de consultorio, por supuesto, ¿sí? Entonces, eso se nos da esta pauta, ¿sí? Ya que es admisión, ¿bien? Gestión de turnos y admisión. Eso ya nos está diciendo que es más, o sea, que tenemos más tiempo al brindar ese turno, ¿sí? Asistente de atención programada. Bien, excelente. El siguiente dice, la búsqueda está orientada a un perfil con aptitudes comunicativas, responsabilidad y compromiso, proactividad, capacidad resolutiva y orientación al cliente en situaciones de emergencia. Se valorarán la buena presencia y las habilidades discursivas. ¿Qué me dicen acá? ¿Qué se está pidiendo? La Secretaria primera, de guardia. de guardia de emergencia. Bien, exactamente, ¿sí? Secretario de guardia o emergencia, ¿sí? Nos damos cuenta, por esto que dice, por esta última frase que dice, orientación al cliente en situaciones de emergencia, ¿sí? Entonces, un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Siempre acá, en el sector de guardia, lo que se prioriza es la capacidad de reacción, ¿sí? Eso de saber diferenciar si el paciente puede hacer la documentación y todo el papelerío, o si tiene que ingresar directamente a que lo atienda el personal médico, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Y fíjense que acá aparecen otros dos conceptos que estuvimos trabajando la primera clase y hoy, que dice, se valorarán la buena presencia, ¿sí? Esto que hablábamos un poco sobre la imagen, ¿sí? Que se acuerdan que decíamos, la imagen no solo tiene que ver en cómo nos vestimos o qué nos ponemos, sino también tiene que ver en cómo trabajamos, ¿sí? Porque recuerden que hablábamos que esto de que la imagen es una representación, ¿sí? Entonces, siempre la buena presencia habla un poco de eso. Y fíjense, habilidades discursivas, ¿sí? Les vuelvo a mencionar, estos son puestos de trabajos reales, ¿sí? Que yo encontré hace mucho, ¿sí? No son de ahora. Entonces, fíjense lo que están priorizando, todo lo que hablamos hoy, las habilidades discursivas, ¿sí? ¿Qué me están pidiendo acá? La comunicación efectiva, ¿sí? Que yo sepa mínimamente saber cómo tratar al paciente, ¿sí? A ese paciente que llega y tener en mente que, como hablamos siempre, es un paciente, ¿sí? Llega con un problema de salud, ¿sí? Entonces saber escuchar, tratar de evitar o de solucionar si aparecen las barreras en la comunicación, ¿sí? Saber comunicar de forma efectiva, todo lo que estuvimos viendo hoy. Bien, excelente. Y esta que era la última, que dice, disponibilidad full time, atención telefónica, recepción de pacientes, autorización de obras sociales, manejo de agenda y especialistas, gestión de turnos, se valora conocimiento sobre preparación previa de estudios de baja, alta y media complejidad. ¿Qué me dicen acá? Secretaria colaborador de estudios complementarios. Exactamente, ¿sí? Perfecto, de estudios complementarios. Y esto nos damos cuenta por esta última frase acá que dice justamente, se valora conocimiento sobre preparación previa de estudios de baja, alta y media complejidad, ¿sí? Es decir, estudios complementarios, ¿sí? Saber orientar al paciente si necesita preparación, si necesita autorización, ¿sí? Muchas veces cuando trabajamos en estudios complementarios, el mismo sanatorio o la misma clínica tiene ciertos protocolos, ¿sí? Ya como hechos, digamos, o impresos, que es una guía de cómo nosotros tenemos que asesorar a ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces tienen, no sé,
paciente que te viene a hacer una ecografía de abdomen. Bueno, pasos a seguir, o recomendaciones para el paciente, que traiga tal cosa, estudios previos, o no sé, lo que sea necesario, ¿sí? Muchas veces, muchas clínicas utilizan protocolos ya impresos, ¿sí? Para que se nos facilite nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, si bien ahí dice, se valora Muchas veces conocimientos. también asesorarlo cómo va a ser el estudio, porque muchas veces vienen y nos explican cómo va a ser el estudio, cómo se realiza, a través de qué medios se utilizan, o qué Exactamente. tipo de herramientas, Exacto, o cómo sí. es en sí. O, por ejemplo, esto pasa mucho con los estudios que tienen contraste intravenoso, contraste oral, por ejemplo, pasa mucho en las resonancias, ¿sí? Eso también se nos pide que se los expliquemos al paciente, ¿sí? Mínimamente, ¿no? Por supuesto, así como una base de que el paciente entienda, pero muchas veces se pide eso, exactamente como dice Julio. Muy bien. O una ecografía, por ejemplo, ultravaginal o una colonoscopia, muchas veces las enfermeras o las secretarias te explican cómo es y qué materiales utilizás y cómo se realiza el estudio en sí. Como para Exactamente. tranquilizar al paciente, digamos. Bien, bien, eso es clave también lo que decís, ¿sí? Tranquilizar al paciente, ¿sí? Porque muchas veces son estudios un poco de alta o media complejidad, son un poco más complejos, quizás que requieren internación, ¿sí? Y demás, entonces el paciente ya viene con ciertas expectativas y ciertos miedos, y nunca está de más, como acá dice Julia, tranquilizar a ese paciente, explicarle, aunque sea una base de cómo va a ser mínimamente el procedimiento, qué le van a hacer, o mínimamente cómo se va a llevar a cabo, si se tiene que quedar internado. Sí, exactamente. Muy, muy bien. Bien, y creo que será el último, ¿no? Sí. Bien. ¿Quedó alguna duda sobre el ejercicio? ¿Se entendió ahora un poquito mejor? Sí, vamos bien hasta acá. Bien. Ahora, otra cosa de los que les quería hablar, lo siguiente, ¿sí? Vamos a revisar un poco el foro ahí de debate, a ver si quedaron algunas dudas. Y les voy a pasar a mostrar el TP que van a tener hoy, que como les dije antes, va a ser como el primero, ¿no? Del curso, porque el otro, bueno, fallas técnicas. Esperen porque en mi computadora lo tengo con las respuestas y te los quiero mostrar sin las respuestas. Eh, bueno, las borro así. Bien, vamos a hablar entonces del trabajo práctico y vamos a hablar un poquito de la plataforma, que por ahí había una pregunta en el chat, que ahora lo voy a volver a leer, que no me acuerdo. Que quedaron varias dudas por lo que estuve leyendo ahí en el chat sobre eso. Bueno, en primer lugar les muestro el trabajito práctico, ¿sí? Para que vean más o menos con qué se van a encontrar y si surgen dudas. Ahí está, ahí borré todas las respuestas para que las puedan pensar. Voy a cerrar el Power, porque si no tengo todo abierto ahí no entiendo nada. Ahí está. Bien. Bueno, el trabajito práctico que les voy a subir para la clase de hoy, ¿sí? Entonces, hoy se van a llevar 2 tareas, ¿sí? En compensación con la clase pasada que casi ni les di, se van a llevar 2 cositas para hacer, ¿sí? La primera va a ser este trabajito práctico, ¿sí? La segunda ahora se las cuento. La primera va a ser este trabajo práctico, ¿sí? Que es un multiple choice, ¿sí? Ustedes lo van a tener cargado en la plataforma, o sea, no hace falta que copien nada en este momento. Lo van a tener cargado en la plataforma y lo van a resolver por la plataforma, ¿sí? O sea, la plataforma misma les va a dar todas las opciones para que puedan elegir y demás, y en el momento se los va a corregir, ¿sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les contaba? Los trabajos prácticos llevan nota, ¿sí? A mí no me importa si sacan un 10 o si sacan un 7, si no me equivoco se aprueba con 7 los trabajos prácticos. No me importa si sacan un 7, si sacan un 10 en todos los trabajos prácticos, a mí me da igual, la plataforma es la que le pone la nota, no yo, ¿sí? Así que eso no se preocupen. Lo que me importa sí es que los aprueben por el tema de la correlatividad que hablábamos en la clase pasada, ¿sí? Esto de que si tienen algo pendiente después, cuando llegue el módulo 2, la plataforma no las va a dejar acceder, ¿sí? Entonces, por este lado es importante, ¿sí?
Entonces, lo van a tener subido en la plataforma. Yo se los muestro acá en formato de Word, pero no lo van a tener así, ¿sí? Va a aparecer con todo el formato de la plataforma. Y son, no me acuerdo cuántas preguntas son este trabajito práctico, son 10 preguntas, ¿sí? Y es todo en relación a lo que vimos la clase de hoy, ¿sí? No entra nada de lo que vimos la clase 1, porque como les dije por WhatsApp, de ese olvídense, ya está, ya pasó, no se pudo subir, no importa. Entonces, vamos a leer las preguntas, a ver si quedó alguna duda, ¿sí? Y después ya se los dejo subir. Recuerden algo importante. Yo se lo subo hoy, no hace falta que lo hagan hoy mismo, ¿sí? O se lo subo hoy o mañana, depende. No hace falta que lo hagan en el momento, ¿sí? Ustedes lo van a tener disponible más o menos un mes, ¿sí? O sea, hasta que empiece el módulo 2, que nos va a llevar 4 o 5 clases. Entonces, más o menos durante un mes va a estar disponible y abierto para que lo hagan, ¿sí? No hay ningún apuro, ¿sí? Y si les va mal, ¿sí? O sea, si la plataforma les dice, está desaprobada, ¿sí? Lo pueden volver a intentar, ¿sí? Siempre, todos los trabajos prácticos tienen más chances para hacerlo, ¿sí? Si en algún momento no los deja seguir avanzando porque llegaron al límite de cantidad de veces o cantidad de intentos, a mí me avisa, me manda una notificación, la plataforma, yo se los vuelvo a habilitar, ¿sí? Ustedes la pueden hacer la cantidad de veces que necesiten, ¿sí? No hay ningún problema por eso. Lo importante es que lo hagan y entiendan las consignas, ¿sí? Que aprendan, como les dije en la primera clase, ¿sí? Eso lo subimos a la plataforma cuando lo terminemos. No, esto va a estar subido a la plataforma, ¿sí? O sea, no va a estar así en formato de Word, ni tienen que copiar nada, ¿sí? Ustedes van a entrar a la plataforma, yo ahora les voy a mostrar cómo les aparece. Y directamente van a entrar y van a empezar a tildar las opciones, ¿sí? Y ya todo por la plataforma, ¿sí? Ahora yo les muestro. Bien. Vamos a leer las preguntas entonces. La primera dice, la comunicación efectiva, ¿sí? Ahí está todo junto, pero son, digamos, opción A, B y C, ¿no? Obviamente, no les puse, pero las opciones son. Bien. A. La comunicación efectiva. A. No aplica para el personal del secretariado médico, ya que es el personal médico el que debe brindar información precisa sobre la salud de los pacientes. B. Es una forma de comunicación que logra que quien transmite el mensaje lo haga de un modo claro y entendible, sin que genere confusión. C. Tiene relación con el contenido del mensaje, sin importar cómo sea transmitido el interlocutor. Bien, acá, y se los aclaro porque muchas veces hay muchas preguntas que yo les pongo varias respuestas correctas, ¿sí? Acá, esta por lo menos tiene una sola opción correcta, ¿sí? No hace falta que me la respondan ahora, lo van a responder por la plataforma, ¿sí? Solamente se los comparto por si surgen dudas. Esperen que me voy a enchufar la compu que se me va a apagar. Un segundito. A ver, ¿se enchufó? Sí. Bien. La 2 dice, las organizaciones. A. Son todas aquellas instituciones formales con reglas establecidas. B. No poseen objetivos ni metas, ya que la misma definición hace referencia al establecimiento físico. C. Están compuestas por individuos o grupos de ellos que utilizan recursos con los que desarrollan actividades para llegar a objetivos comunes. También, de estas tres, una sola es la correcta. Bien, la 3 dice, la comunicación verbal puede realizarse. A. Solamente con palabras habladas. B. Solamente escrita. C. Tanto oral como escrita. ¿Sí? Fíjense, todas las preguntas son textuales de lo que vimos hoy, ¿sí? No hay nada muy fuera de lugar, ¿sí? A veces hago trampa y les cambio alguna palabrita, así que presten atención a eso, pero en general son casi textuales, ¿sí? La 4 dice, seleccionad la opción correcta en relación a la comunicación. A. Hay una sola forma de comunicación oral, las palabras. B. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado. C. Los gritos, silbidos, llantos y risas no son considerados formas de comunicación. Esto es algo que no vimos en la clase de hoy, me olvidé de mencionárselos. Así que por las dudas les digo que la opción correcta es la B, ¿sí? Que dice la forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, ¿sí? ¿Por qué las otras no? La A dice, hay una sola forma de comunicación oral, que son las palabras, ¿sí? En realidad hay muchas formas de comunicación oral, ¿sí? Porque también es escrito, que lo vimos un poco en clase. Y la C tampoco es correcta porque silbidos, gritos, llantos y risas son considerados partes de la comunicación, ¿sí? Pensemos, si no, en un bebé, ¿cómo se comunica? ¿Sí? No nos habla, se comunica con risas, con llanto, con expresiones, y entonces son todas formas de comunicación. Acá la B entonces es la correcta, ¿sí? Se las digo de nuevo porque esto no lo vimos en detalle. La 5 dice, en el uso del teléfono, la comunicación paraverbal, esto que hablamos de la entonación, cambios de voz, etc.,
A. Tiene poca o nula importancia, ya que las llamadas son profesionales. B. No transmite la dimensión emocional de la comunicación. C. Tiene total importancia, ya que en ausencia de la imagen del interlocutor es la que acompaña y transmite mejor el mensaje. La 6 dice, seleccionar, y ojo acá, que dice seleccionar la opción incorrecta. Esta es media confusa. La A dice, cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. La B dice, la comunicación no verbal se realiza a través de la multitud de signos de una gran variedad como imágenes sensoriales. Y la C dice, entre el 60 y el 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje verbal. No sé si lo vimos muy en profundidad esto. ¿Cuál les parece acá que es la opción incorrecta? Porque fíjense que la oración dice incorrecta. A, B o C. ¿Qué opinan? ¿Puede ser la A, profe? La A. Ok, no es la A. Ya les La explico. B me parece. La B tampoco La es A la B. sería correcta. La A sería correcta, claro. Y la B también sería correcta. Ah, En realidad es la C, ¿sí? ¿Por qué? La A dice, cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Sí, es correcta, porque todo el resto de información que recibimos, hablamos de esto de que lo recibimos por la comunicación no verbal, ¿sí? Por los gestos, las miradas, etc. Entonces sería una respuesta correcta, ¿sí? La B también es una respuesta correcta, ¿sí? Porque dice, la comunicación no verbal se realiza a partir de muchos signos de gran variedad como imágenes sensoriales, ¿sí? La comunicación no verbal se da por lo que ustedes ven, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy enseñándoles algo, si les estoy comunicando algo, es por lo que ustedes ven, los gestos que yo hago, de nuevo, la entonación, los énfasis que yo hago, el cambio de voz, ¿sí? Entonces, es correcta porque eso forma parte de la comunicación no verbal. Y la última es incorrecta, porque en realidad sería, ahí dice, perdón, entre el 60 y el 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje verbal, ¿sí? Es incorrecto, ¿sí? Toda esa parte de lo que nosotros comunicamos, todo lo que nosotros comunicamos, entre el 60 y el 70%, o sea, una gran parte llega por lo no verbal, ¿sí? Por esto que hablamos hace un ratito, los gestos, las miradas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay una gran parte de eso que llega realmente por la comunicación, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Si quieren anótenselo por ahí para después no hacer lío en la plataforma, esta sería la del 60 y 70%, la C. ¿Sí? ¿Se entendió ahora más o menos? Media confusa, lo sé. ¿Sí? ¿Se entendió? No toqué nada. Okay. sí, Fer. Bien. La 7 dice, las barreras en la comunicación pueden ser ambientales, B, verbales, C, interpersonales, D, todas son correctas. Esta es súper fácil. 8. En los equipos de trabajo, A, la comunicación no es importante, sino realizar el trabajo correctamente. B, la comunicación tiene un rol preponderante, ya que sin ella no podríamos desarrollar de forma eficaz las tareas. Y C, no interviene en la comunicación. También, esa creo que es bastante fácil. Vamos a las dos últimas. ¿Cuál de las siguientes es una habilidad de comunicación en equipo? Esto no lo vimos mucho en detalle, así que te los digo yo. A, brindar oportunidades de participación, igual es fácil. B, desvincularse de los compañeros. C, no tener en cuenta la opinión del otro. Bueno, obviamente en este caso, la opción correcta es la A, ¿sí? Una de las habilidades de comunicación en el equipo, que esto, si no me equivoco, está en el cuadrito último que vimos en la diapo, que dice grupo de trabajo, equipo de trabajo. Ahí está, que dice brindar oportunidades de participación. Pero no sé si lo explayé mucho, entonces yo se las digo. Y vamos a la última, que dice, pensando en el rol como personal de secretariado médico, seleccionar la opción correcta. La A dice, la organización de la que formaremos parte, hospital, clínico o consultorio, no debe tener en cuenta la comunicación, ya que cada área de servicio trabaja por separado. B, la comunicación es parte integral de nuestra labor, ya que trabajamos con y para personas. Y la C dice, los hospitales son las únicas organizaciones informales que deben considerar el compromiso de la comunicación entre los integrantes de las diversas áreas.
Esta es medio tramposa, pero la van a poder sacar sin problema. Estoy segura. Confío en ustedes, en sus capacidades. Bien. ¿Dudas sobre el trabajito práctico o vamos bien? Cuando empiezo a hacer el trabajito práctico, ¿lo tengo que terminar en ese mismo momento que lo arranco, que empiezo a marcar? Bien, buena pregunta. Sí, porque son por tiempo. Creo que tienen como 40 o 50 minutos, les pongo yo siempre, o sea, un montón, pero cuando lo empezás lo tenés que terminar. Si no lo terminás, Bien. igual te va a dar otra opción para volver a intentarlo, no pasa nada, no es nada grave. Pero sí, lo tenés que terminar, digamos, en esos 40 minutos. Bien, muy buena pregunta, me había olvidado aclarar. Bien, eso por un lado, este trabajito práctico, ¿sí? Que en la plataforma yo les quiero mostrar, a mí me parece diferente, bueno, más o menos, pero igual se los voy a mostrar. ¿Sí? Ustedes cuando abren la plataforma, bueno, vamos, esperen, van a abrir la plataforma, les va a aparecer el aula, ¿sí? Ustedes son un secretariado médico, ¿sí? Hacen clic, van a donde dice programa, ¿sí? Y ahí les aparece todo el contenido, ¿sí? Obviamente en lo que es módulo 1. ¿Sí? Fíjense que la plataforma es re buchona y a mí me dice quién hace, quién no hace, quién participa. Los tengo vigilados. Acá van a encontrar módulo 1, ¿sí? Que esto es toda la parte escrita, ¿sí? Esto es lo que no lo vamos a leer por clase, es lo que vamos trabajando clase a clase, ¿sí? Si ustedes lo abren, se lo descargan, lo leen, van a ver que es más o menos todo lo que vamos trabajando. Hay cosas que quizás están en el Power que no están en el módulo, ¿sí? Algunos detalles, algunas cosas que hablamos que me parecen importantes, pero generalmente todo lo que trabajamos, o casi todo, está en este módulo 1, ¿sí? Que es todo lo que vemos, pero escrito, ¿sí? En un Word o en un PDF, no me acuerdo. Bueno, clase 1 video, la grabación de la clase pasada. Clase 1 PDF, el Power que vimos en la primera clase, ¿sí? Clase 1 trabajo práctico, que esto es lo que no les aparece a ustedes, no sé por qué. Y bueno, las dudas y consultas, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo es un trabajito práctico. Ustedes entran, ¿sí? A ustedes les aparece parecido, no igual, ¿sí? Porque a mí me aparecen ya todas las respuestas que yo puse. Pero les aparece así, ven la pregunta y tienen las 3 opciones tal cual como yo les las mostré recién, ¿sí? Entonces no tienen que copiar nada, seleccionan cuál es la correcta y ya está. Acá aparece resuelto, por supuesto que no les va a aparecer resuelto, no tendría mucho sentido, pero les va a aparecer así como se ve acá, ¿sí? Este es el trabajito que no pudieron hacer, pero que yo les dije no importa, no lo hago. Bien, y otra cosa, por acá alguien había preguntado algo. Ustedes van a tener ese espacio que yo les abrí de dudas y consultas, ¿sí? Para todas las dudas que surjan fuera de clase, que no se entiendan del material y demás, o no sé, por ahí ven una noticia que tiene relación con lo que estamos viendo y la quieren pegar el link, o quieren ponerla acá, todo lo que abra el debate y la conversación, todo por acá, buenísimo. Por acá... acá alguien me preguntaba, Noelia, sobre el ejercicio, que es, no contesté porque lo íbamos a ver acá, así que recién lo acabamos de ver. Si hay dudas, igual lo pueden seguir dejando por ahí. Y acá, Natalia, que preguntó si no hay que hacer un trabajo práctico con multiple choice, como en el curso auxiliar de farmacia, porque evidentemente hizo el otro, y no por esta falla que a mí me pasó, que no se subió el trabajito práctico, ¿sí? Pero allá, hoy ya van a tener, o mañana van a tener el que les mostré, ¿sí? Y lo van a tener subido, obviamente, acá en el módulo 1, y va a decir clase 2, 2 puntos, trabajo práctico, ¿sí? Va a figurar así, y con el circulito rojo que significa que es obligatorio, ¿sí? Bien. Profe, ¿en dónde está subido? Todavía no está. El trabajito 2 todavía no lo subí, se los voy a subir entre hoy y mañana. Lo subo ahí, como dice Cami, lo subo acá a la plataforma, ¿sí? Lo van a tener a continuación de esto que dice dudas y consultas, ¿sí? Bien, y lo último, ya me queda muy poco tiempo, pero lo último que les quiero mostrar es otra tarea que van a tener, que igual es muy simple, pero va a ser un foro de debate, ¿sí? Es decir, va a ser muy similar a este de dudas, ¿sí? Pero para participar y contestar 3 o 4 preguntas, ¿sí? Se los voy a mostrar acá. ¿Sí? Acá la participación no se las voy a poner como obligatoria, obviamente traten de hacerlo, ¿sí? Porque es lo que vamos a charlar la clase que viene. Y la idea es que ustedes respondan esto,
¿sí? Pensando en las veces que fueron a atenderse a un centro de salud, o fueron a sacar un turno con un médico, hicieron una ecografía, cualquier cosa que se hayan hecho en un centro de salud, respondan. ¿Qué cuestiones valoraron en cuanto a la calidad del servicio? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, me atendieron súper rápido, me dieron el turno súper rápido, no sé, no tuve mucha espera. ¿Qué cuestiones valoraron, ¿sí? En cuanto a la calidad del servicio? General, no solo del personal del secretariado, sino en general. La segunda dice, ¿te gustaría que te hubiesen atendido de otra forma o cómo? ¿Sí? Sí, me atendieron medio medio, me hubiese gustado que me presten atención, me hubiese gustado que me expliquen tal cosa. ¿Sí? ¿No? La tercera dice, según tu opinión personal, ¿qué es la calidad en un servicio de salud? ¿Sí? Es decir, ¿qué consideras como calidad? ¿Sí? ¿Cómo definirías a la calidad? ¿Sí? ¿Es que me atiendan bien? ¿Es que me atiendan rápido? ¿Sí? ¿Cuándo te consideras, digamos, que recibiste un servicio de calidad? Y la 4, que tiene un poco de relación con esta, dice cómo se mide, ¿sí? También según tu opinión, porque es algo que vamos a analizar en la clase que viene, cómo se mide la calidad en un centro de atención en salud, ¿sí? ¿Por qué se puede medir? Por ejemplo, en base a la cantidad de médicos que tenga disponible, o en base a, no sé, si es muy grande el hospital o si es muy chiquito, ¿sí? O sea, según tu opinión personal también, cómo se podría llegar a medir la calidad en un centro de salud, ¿sí? Todo con sus palabras, nada científico, nada copiado y pegado de Google, por favor, que me doy cuenta y no quiero, ¿sí? Aunque me pongan esto no sé, esto no tengo ni la menor idea, prefiero eso a que me copien y me peguen, ¿sí? Porque todo esto lo vamos a ver la clase que viene, entonces la idea no es que copien y peguen de Google, de Wikipedia o de donde sea, sino que traten de pensarlo ustedes, ¿sí? Porque no hay respuestas bien, no hay respuestas mal, ¿sí? Es todo en base a su opinión, ¿sí? Y todo lo vamos a ir charlando en la clase que viene, ¿sí? Ese trabajo en sí me gusta, ya que puedo responderte a todas las preguntas que hiciste, en la calidad de la buena atención y demás, o sea, desconformidad también por parte de profesionales, así que Perfecto. no Se pueden tengo por qué sacarlo explayar. de ningún lado. Perfecto. Tuve Se pueden muy malas explayar. experiencias hasta con médicos, así que Bueno, todo eso, sí, obviamente todo lo que sea muy personal y no lo quieran contar, no, pero todo lo que quieran contar, se pueden explayar todo lo que ustedes quieran, pueden escribir todo lo que quieran, ¿sí? Considerando que lo leemos todos igual después, ¿no? Porque por ahí después me cuentan algo íntimo y dicen, ay, no quería que lo vea el otro. Consideren eso, pero todo lo que sea en cuanto a la calidad, o como dice Julia, disconformidad, o al revés, que estén contentos con el servicio, todo lo van plasmando ahí y lo vamos charlando en la clase que viene, que vamos a hablar de cómo vamos a brindar un servicio de calidad desde nuestra parte como personal de secretariado. ¿Sí? Y esto está dentro del foro donde vos te metiste hace un ratito, esto Bien, eso va a está... estar en un foro aparte. Va a decir, clase 2, aparte. foro Sí. debate. ¿Sí? Bien. Así separamos un poco lo que son dudas del ejercicio, para que no se mezclen. Bien, ¿Estamos? perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Una consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Dejo ahí de compartir. ¿Nada? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Todo entendido? Sí. Ok. Bueno, buenísimo. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta ni nada, les dejo toda esta tarea para que se entretengan en la semana. Obviamente, tanto el foro de debate como el trabajo práctico no hace falta que lo hagan en el momento, yo se los dejo, ¿sí? El foro de debate trátenlo de contestar antes del lunes que viene, porque lo vamos a trabajar en clase, pero el trabajo práctico tienen más tiempo, ¿sí? Se le pueden dedicar todo el tiempo que quieran, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, entonces si no hay ninguna otra duda, muchas gracias ahí que alguien me puso excelente clase, me alegro un montón, espero que la hayan disfrutado y nos vemos el lunes que viene, ¿sí? Les mando un beso grande a todos. Chao, Gracias, hasta luego. Fer. Chau, nos vemos chau, la gracias a clase que ustedes. viene, profe. Beso grande. Chao, saludos. Chau, chau.